que soy la primera que digo, este mes he ingresado 100 euros. O sea, entre la cuota y el gestor ya salgo perdiendo. O sea, quiero decir, soy la primera que digo eso. Y creo que eso es lo que puede atraer ahora a la gente porque la realidad es que no se ve mucho ese sincericidio puede ser y la forma de hablar que yo tengo de expresarme, de contarlo así. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Mike. Ya es el tercer live que hacemos en directo desde este canal y hoy estoy con Agnès. ¿Qué tal? Bien, estamos bien. Bien, nerviosa. Eso es importante. Importante sobre todo Nerviosa, se porque... nota, vaya. Un poco, pero bueno, esto los primeros minutos se nos pasa. La idea, como siempre, es que podamos tener una conversación natural, fluida y hablar de lo que nos apetezca, ¿vale? Es verdad que yo tengo ciertos temas que sí que me gustaría hablar contigo, pero que Ujú. oye, que podamos un poco, pues, ir fluyendo, ¿vale? Si vemos que de repente se pone interesante la conversación por otras ramas, pues que no nos preocupe el irnos por ahí, ¿vale? Venga. Ahora, para todas estas personas que se están conectando, o sea, tienes audiencia que te siguen, o sea que eso es Amigos. bueno. Sí, nada, eso está guay, está guay. Cuéntanos un poco, Agnès, ¿quién eres? ¿De dónde sales? Vale, esto es, denso y puede dar para un rato, pero te cuento. A ver, soy Dale, diseñadora dale. estratégica, cosa que te cuesta entender, ¿vale? Y a mucha gente al final, o sea, mucha gente se cree que el diseño es la parte visual, ya cuando empiezas a entrar a Figma, empiezas a toquetear pantallas, sí, vale, muy bien, pero todas esas decisiones de diseño salen de algún sitio. Entonces, hay gente, que es mi perfil, que estamos más especializados en la parte de investigación, de ver de dónde salen las necesidades, las decisiones de diseño y todo esto. Pues nos encargamos de la parte más estratégica, por así decirlo, del diseño. Entonces, bueno, pues investigamos, vemos las necesidades, hablamos con usuarios y eso es lo que hago básicamente. Es verdad que yo también vengo de una carrera bastante extraña, que hice liderazgo emprendedor e innovación, que muchos no lo conocerán. Está enfocada a ser como una especie de empresariales, pero muy enfocado a tener tu propio negocio, a hacer proyectos reales con clientes reales, y es una carrera en la que desde el principio es como que te empujan un poquito a ser emprendedor o a hacer cosas y no es como una carrera normal, por así decirlo, que me acuerdo que la última semana estuviste hablando con Víctor de esto, del tema de la educación, pues esta es un poco diferente. Es verdad que empiezas haciendo proyectos con clientes reales, te pegas la hostia al principio porque no tienes ni idea y te lanzan ahí, te dicen it's up to you, haz lo que tengas que hacer, consigue clientes y haz cosas. Y claro, al principio es un poco raro, pero bueno, pues es curioso de ver porque es verdad que es diferente y te enseñan a la parte de empresariales, pero por así decirlo, desde la parte más práctica, desde dentro y desde crear una empresa desde el principio. También hay asignaturas, pero bueno, que está enfocado a emprender un poquito y hacer cosas diferentes. Qué bueno. ¿Y esto dónde lo imparten? ¿En qué universidad o en qué escuela? Universidad de Mondragón, Universidad de Mondragón. Ahora está Ah, también vale. Mítico Team Labs de Madrid también, pues todo esto está relacionado. Empezó en Mondragón, o sea, bueno, en Irún, en el campus, en el mío, Sí, y yo ya tengo una edad, parece que no, pero tengo una edad, yo soy la tercera generación. sí. Claro, cuando yo entré en la carrera, si soy tercera generación, implica que yo no conocía absolutamente nada de la carrera, me metí, pues porque me metí, pero la realidad es que no había salido nadie en España con esta formación. O sea, viene de Finlandia, es una modalidad que tienen ellos de aprender haciendo, hacer hackatones, crear tu empresa, empezar vendiendo mecheros, literalmente, y terminar haciendo proyectos un poco más chulos. Al final pues, te vas formando con unas clases que hay que son como training sessions dentro de tu empresa que te cuentan un poco eh, qué es lo que tienes que hacer, cómo enfocar las cosas, tienes muchos puntos de lectura, tienes que leer, haces viajes de aprendizaje. Se conoce mucho como la carrera sin exámenes, que tampoco es sin exámenes, pero bueno, entiendo el punto porque la Vale. realidad es que tienes objetivos de lectura, tienes una parte también de viajes de aprendizaje que te vas a San Francisco, de repente te vas a China, o sea, es como, tiene cosas muy curiosas y yo entiendo que es atractiva la carrera, pero se trabaja mucho y empiezas muy pronto y terminas muy tarde y es como básicamente una jornada laboral, es muy fuerte eso. Oye, ¿y cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo decides que ese es tu camino? O sea, ¿tú tenías vena emprendedora en tu entorno o en ti misma para decir, venga, esta es la carrera que se sale de lo habitual y que tiene todo el sentido del mundo hacerla? Que va, amigo, o sea, yo no sabía por dónde tirar.
Yo soy melliza, entonces, bueno, pues mis padres dijeron, bueno, pues tu hermana va a hacer esto, lo tiene claro y es una carrera privada sin irte de San Sebastián. Busca algo más o menos parejo y Mm, que tenga las mismas opciones. No te vas a meter ahora tú ni pública y a privada, ¿nos parece mal? Bueno, vale, muy ya. bien. Pues tenía tres opciones. Empecé, bueno, dirección de administración de empresas de Vale. toda la vida Sí, en Deusto y estuve un año porque dije: "¿Qué estoy haciendo? Si es que, ¿qué estoy haciendo? No me gusta nada lo que estoy haciendo". Por eso yo siempre digo: "Esto hay que sacarlo, lo sacamos pronto, soy una mamarracha". Yo me metí, pues, porque no sabía qué hacer y dije: "Bueno, pues vamos a sí, probar esto". Y había un amigo que me dijo: "A ver, en realidad, si no te gusta la parte de contabilidad, la parte de los números, matemática financiera y toda esta movida que es un coñazo, yo hago esta carrera". Y me contó la carrera un poco y dije: "Bueno, me podía llegar a gustar". No sé, o sea, yo era una persona que no tenía mucha vocación, pero vale, resulta que en el primer año de carrera me leí un libro que es mi vocación absoluta y estoy absolutamente encantada. Bueno, me leí un libro que se llama This is Design Thinking, que va sobre vale, diseño de servicios, pues eso, la parte de investigación del diseño, y me enamoré absolutamente y de ser una persona con cero vocación, llegué a ser una persona que estaba absolutamente enamorada de su trabajo y con las ideas muy vale, claras con 20 años. Entonces, bueno, pues llevo ahí desde entonces, enfocándome en esa parte de todas las opciones que vale, te podía dar la carrera. Y cuando salí justo ya me metí en unas prácticas en diseño estratégico, porque es lo que me gustaba, vale, y estuve, pues eso, te diría tipo 7 8 años, hasta que dije: "Bueno, pues igual saber un poco de pantallas también estaría bien", y me hice un máster en diseño de interacción en la parte más visual para, sobre todo, poder entenderme con diseñadores visuales. Pero yo vale, sé que lo que me gusta es la investigación, la parte más vale, estratégica y, bueno, pues eso es lo que hago. vale. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Y Sí. oye, ¿te arrepientes de haber elegido el camino de este tipo de formación? A ver, es verdad que está muy bien porque creo que lo que hablabais la semana pasada, la educación está como muy estancada y hace muchos años que las cosas no cambian. Igual en alguna carrera sí cambian un poco, pero bueno, hay muchas cosas que al final por normativas y por cosas no se pueden cambiar. Ujú, Pero es verdad que yo fui un caso un poco especial porque, bueno, yo me tuve que volver de un viaje, porque yo soy muy asmática, y yo me tuve que volver de China con una neumonía horrorosa. Entonces, es verdad que pagar una carrera privada y tener unos huecos legales, por así decirlo, de esas dimensiones, me parece que es un poco una vergüenza. También es verdad que hay muchos sitios donde, como habían salido pocas personas cuando yo terminé la carrera, porque básicamente si yo soy tercera generación, eso implica que había 2 generaciones que habían salido. Solo estaba en el campus de Irún en ese momento. Entonces, habían salido unas, te diría, 40, 50 personas en España con esta carrera. ya, Claro, si alguna empresa ha tenido una mala experiencia con alguien de la carrera, ya te hacen un poco la cruz, y es lo que pasó, porque yo me acuerdo, buscando prácticas, escribí a una empresa y me dijeron: "Bueno, es que como hemos tenido una mala experiencia con, una persona de tu carrera, pues hemos sí, decidido que ya está". Entonces, es peligroso, es un poco, pues eso, complicado al principio, pero no me arrepiento porque es verdad que te enseña a ver las cosas de otra forma, y yo luego siempre digo que soy emprendedora, pero no sé dónde me viene la vena, y la realidad es que si te pones a analizar mi historia, yo desde los 20 años algo ahí había, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. En realidad soy emprendedora desde antes de saber que lo era. Es una carrera, pues total, eso, que te has puesto a vender tortillas, vender caldos, vender mecheros en la calle y luego terminas haciendo proyectos mucho más, pues un poco más elaborados, más enfocados, en mi caso, en el diseño, también algún proyecto relacionado con la gastronomía, algún evento que hicimos y bueno, pues vas poco a poco como haciendo cosas. Es verdad que la inconsciencia de los 20 no tiene nada que ver con los 30 y ya, pico, ¿no? Pero bueno, empiezas pues eso, haciendo lo que buenamente puedes y luego te llega el momento y yo estaba tranquila en un trabajo y decidí dimitir porque dije, no es aquí. Puede ser que fuera también la crisis de los 30, que yo soy de septiembre y dimitía en agosto, pues probablemente puede ser también. Pero dije, 30 años y estoy aquí haciendo algo que no quiero hacer, estoy pidiendo responsabilidades, no estoy avanzando, ¿qué estoy haciendo? Volví de vacaciones y, o sea, esto hablarlo contigo me parece fuerte, pero tampoco considero que fuera un burnout, pero fue como de, estás asqueadísima de esto, ¿qué estás haciendo? Cogí y dije, venga, hasta luego, me voy. Y bueno, pues dimití sin nada y todo el mundo, ¿a dónde te vas? Y yo, lo veremos. Pero, ¿qué vas a hacer? Y yo, no lo sé. O sea, ya veremos. Entonces ahí estuve más o menos un año
entre buscando trabajo, que tampoco es lo que quería, pero bueno, pues ves una oferta y dices, bueno, pues voy a mandar. Y entre empezando a escribir en LinkedIn en plan, pues por si sale algo en algún momento, yo tiro para adelante. Y después de un año escribiendo, que también este es otro tema, porque yo empecé escribiendo como si fuera esto la Wikipedia, diciendo, vale, pues ¿qué es un blueprint? Esta herramienta es esto, como súper seria. Y luego dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si es que la gente puede teclear en Google perfectamente y no me necesita a mí para escribir esto en LinkedIn, no tiene ningún sentido. Empecé a escribir un poco lo que me salía. Y contra todo pronóstico, funcionaba mucho mejor que escribir, pues eso, como si fuera una enciclopedia. Y empecé a quejarme de cosas que me indignaban, empecé a contar mis movidas que dices, ¿se te ha pasado por la cabeza esto de repente? O sea, porque yo entiendo que también es difícil entender la parte de diseño estratégico si no sabes qué es o si no estás acostumbrado a qué es, porque la gente le dices diseño y te dice, vale, pues diseñador, pues te diría casi inventores estilo Leonardo da Vinci, porque para mí es más o menos Justo. parecido, y luego la parte visual de hacer pantallas y tal. Y sí, también, pero hay una parte de diseño estratégico, de investigación y de que todas las decisiones de diseño a nivel visual salen de algún sitio que algunos diseñadores igual se lo sacan de la manga, pero muchas veces son decisiones que se han tomado con una investigación detrás, un apoyo de por qué se toman esas decisiones y por qué se hacen las cosas así. Entonces, bueno, pues esa parte del diseño es la que a mí más me gusta, también eso. Yo siempre digo que mi superpoder es la empatía. Entonces, vale, Ahmed, lo siento. Mi amigo sigue sin pillarlo. Que no, no, Aquí a es ver, donde hacen sí, las o sea, preguntas troll, ¿eh? Y los comentarios troll, así que yo entiendo que es difícil, o sea, porque al final, claro, tú el diseño en tu cabeza es, vale, pues la gente que hace pantallas o la gente que escoge X tipografía, que una cosa no quita la otra. Y yo, por ejemplo, soy una persona que está bastante obsesionada con las tipografías, con muchas cosas del diseño. Tengo ahí un libro maravilloso de diseño que es así de gordo, que te explica todo el diseño, o sea, desde Dyson hasta la primera bicicleta, o sea, es increíble. Pues yo todo lo que es diseño, obsesionada. Y mucha gente también. Lo que pasa es que, claro, te tienes que centrar en una parte, porque decir que eres diseñadora es como decir, vale, pues soy ingeniera, muy bien. ¿Y qué? O sea, ¿ingeniera qué? ya, Ingeniera es una palabra tan amplia como diseñadora. Entonces, bueno, pues eso es lo que total, hago, básicamente. total. O sea, nos has hecho un poco el recorrido de cómo desde jovencita y por esa decisión de cómo te formas y dónde te formas, y sobre todo la metodología, salto de fe total, con tan poco track record para comprobar si, oye, donde te estás metiendo tiene sentido o no, pero que claramente sí que es verdad que te ha llevado a un punto a día de hoy que seguramente pues tiene todo el sentido del mundo de esas decisiones y que si no hubieras pasado por allí, ahora te plantearía establecerte por tu cuenta y enfrentarte a ese mundo real. Y de hecho, tengo un montón de temas que quiero hablar contigo, pero uno de ellos que es el principal, que es la soledad del freelance, que es yo estoy aquí luchando, ¿no?, contra el mundo, generalmente estamos más solos que la una, pero claro, tú ya vienes de vender mecheros. Entonces, ¿cómo cambia? O sea, ¿qué diferencia hay entre o qué es más fácil o más difícil? ¿Vender mecheros en el colegio cuando no tienes absolutamente ningún tipo de pudor ni de vergüenza? Porque aparte lo haces modo supervivencia, porque si no, no apruebas, no pasas de curso, a de repente venderte a ti mismo, que ya no recae toda la culpa si el mechero funciona o no, sino que es, oye, si Agnés es buena o no en ese UX estratégico, ¿y cómo llegas a esa empresa? Porque no lo has mencionado, pero entiendo que, claro, no te irás a una pyme que quizás les estás hablando en chino y vas a tener que hacer tanto sobreesfuerzo para venderles de qué va todo esto, que para luego todas las pegas que te van a poner, no sé si te merece la pena, y si no te tienes que ir ya directamente a los grandes, ¿no? Un BVA o todos estos que es como, sí, claro, sabemos lo que es, lo necesitamos, o lo tenemos integrado o no lo tenemos integrado. Entonces, ¿cómo cambia esto, no? ¿Qué diferencia hay entre vender esos mecheros a de repente venderte a ti misma ofreciendo lo que ofreces? A ver, yo siento también, uno, que soy una inconsciente, sinceramente, y dos, que no sé lo que estoy haciendo. O sea, porque yo la realidad es que ahora mismo lo hablas con Víctor la semana pasada y yo estaba como súper a tope con Víctor y digo, buah, es que tiene una estrategia súper bien montada, sabe qué es lo que quiere, va como a tiro hecho de enfocarse bien. Entiendo que son años de aprendizaje, ¿vale? Pero yo es verdad que sí que siento que soy un poco inconsciente, voy tirando, voy haciendo cosas y un absoluto lo hacemos y ya vemos, y la mitad, o por no decirte el 80% de los proyectos que me han salido, son de gente conocida, amigos del sector.
por ejemplo, Raquel que está por aquí también, que es gente con la que, bueno, pues ya tienes una relación, te llevas bien, más o menos aprecian cómo trabajas y cómo haces las cosas, cómo escribes, tu opinión sobre las cosas y terminas llegando a empresas a través de ellos. Pero es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, me cuesta muchísimo venderme y yo ahora mismo, por necesidad, pues vas tirando y vas escribiendo a gente, intentas vender cosas, intentas venderte a ti misma, pero yo ahora mismo lo que tengo, más que otra cosa, es una red grande, puedo decir grande, sí, de gente con la que tengo muy buena relación dentro del sector y, por ejemplo, cosas que no pasaban antes, que yo ahora voy a un evento de diseño y que igual de 10 ponentes conozco a 8 y tengo relación de poderme tomar un café con 8. O sea, es sobre todo en cuanto a contactos. En cuanto a mecheros, pues dices, bueno, tienes un producto físico, es mucho más fácil ponerte en una esquina y vender y claro, también eso, en conciencia de los 20, pero una cosa es tener algo físico y otra cosa es que tú seas tu producto. Al final, lo que yo intento, y espero que se me esté dando más o menos bien, es intentar conectar con la gente que trabajo, con los posibles clientes y que les guste la forma que tengo yo de ser yo y de, o sea, al final creo que en este momento, que ya sabes que yo soy una patata tecnológica, siempre te lo digo, en este momento en el que todo es IA, todo es en plan, la mitad de post están escritos por una máquina, se nota, o sea, yo creo que lo que yo tengo es que yo escribo siendo yo, suelto lo que me sale y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. ¿Te gusta? Estupendo. ¿No te gusta? Pues unsubscribe. O sea, lo siento, quiero decir, yo soy lo que soy y no voy a ponerme a inventarme cosas ni a intentar escribir de una forma en la que no me expreso porque no es lo que yo soy. Entonces, yo creo que mi superpoder en ese sentido es que he sido un poco yo y he conseguido una red de gente que aprecia eso y que le parece bien eso y le gusta eso y al final pues poco a poco he conseguido proyectos y he conseguido cosas a través de eso, pero es verdad que es que a quién quiero engañar, o sea, empecé en LinkedIn escribiendo, sí, bueno, pues esta herramienta la podemos tal, 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 no, es que no soy esa persona, lo siento, por eso siempre digo que soy muy mamarracha, pero es que a mucha honra porque la realidad es que creo que ahora mismo la parte de ser auténtico es lo que más llama la atención, especialmente ahora. O sea, entonces, si te gusta, genial, y si no te gusta, pues bueno, yo intento hacer lo que puedo, contacto con la gente que creo que puedo encajar más o menos, porque claro, eso también es otra. Hay gente que te escribe y quizás la forma de trabajar es diferente. O sea, yo siempre priorizaré la parte personal. Yo considero que mi superpoder es la empatía. Entonces, bueno, pues si tú lo que quieres es una persona súper rígida, que vaya trajeada y que te dé la charla, pues como si fuera esto un libro, me parece muy bien, pero no soy la persona. O sea, te tiene que gustar la forma en la que me expreso, la forma en la que hago las cosas y la forma en la que tomo mis decisiones. O sea, al final yo me hice freelance sobre todo por tomar esas decisiones de diseño yo, porque yo veía que yo tenía una persona por encima que tomaba decisiones de diseño que no tenía ni idea de diseño, con todos mis respetos, mucho product manager y lo que tú quieras, pero no eres diseñador. Y que esa persona tome decisiones de diseño eh, cuando los diseñadores opinamos que las cosas así no se están haciendo y no se tienen que hacer, pues yo no podía, o sea, yo necesito que se respeten mis decisiones de diseño y cómo hago las cosas. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Lo siento, o sea, ya está. Eso, así de simple. Porque hay una cosa, Agnes, sobre todo porque quizá quien pueda ver esta entrevista se pregunta, vale, me estoy planteando ser freelance y ¿cómo empiezo a establecer? Porque claro, estás hablando sobre todo, porque has abierto varios melones, y voy tomando notas, pero el primero de todos, red de contactos. Vivimos un poco engañados, sobre todo los que estamos en LinkedIn, de que, sobre todo si estás buscando o proyectos o trabajo, que él, de repente, tener un perfil de LinkedIn súper bien puesto, os diría que solo es el 5% de los perfiles están bien puestos, el resto es un drama, ya solo por la URL de LinkedIn ya sabes si domina o no domina la herramienta, y que vivimos un poco de, mira, han publicado esta oferta, voy a aplicar. Error, no vas a conseguir ese trabajo. Jamás, nunca. O sea, y llevo bastante tiempo asesorando a personas que buscan quizás su primera oportunidad dentro del mundo de la tecnología y dices que he aplicado 300 procesos, que no te van a contratar en ninguno, porque esos procesos generalmente hay mucho más de lo que tú eres capaz de ver. ¿Vale? Y yo siempre digo que al final detrás de todo eso son personas, independientemente de más posturiles o menos posturiles, pero hay personas. Claro, dentro de empezar a elaborar una red de contactos, yo aquí diferencio mucho entre esa red de contactos que primero son referentes, que luego casi se acaban convirtiendo en amigos,
expertos del sector y tú te codeas como experto, ¿no? Y codo con ellos, lo cual está guay, pero esos generalmente no te traen negocio porque son tus propios competidores muchas veces. Otra cosa es que hayan sinergias, colaboraciones, etc. Pero antes se van a llevar ellos el proyecto a cedértelo a ti. Si te lo ceden a ti es porque ellos lo han rechazado, generalmente, ¿eh? Desde la frialdad del concepto. Y luego está toda esa red de potenciales clientes que llega a un punto que nunca sabes quién va a ser tu cliente y qué va a percibir de ti. Entonces, ¿tú un poco cómo construyes eso? ¿Te prefieres apalancar más en digamos, en el lado de los expertos, de los amigos, de los conocidos y que esas sinergias y ese conocimiento haga que al final, de forma casi indirecta, te traiga la red de contactos de clientes o trabajas ambos por igual? Lo digo por si alguien se lo Claro, está planteando. me hace gracia que me preguntes esto a mí cuando estoy bastante perdida en este tema, pero la realidad es que yo hasta ahora lo que hago es, eh, relacionarme mucho con gente, pues eso, que ya tiene su negocio o tiene su empresa y necesita manos extra. Yo siempre digo que muchas veces, a día de hoy, soy las manos extra de compañeros que necesitan a alguien que de repente necesitan más tiempo para hacer un proyecto o necesitan más manos o lo que sea. Es verdad que ahora mismo es lo que estoy haciendo. En mi cabeza no es lo ideal porque para nada es lo ideal. O sea, me encantaría poder llegar a conseguir mis clientes como de manera más directa, que de vez en cuando pasa, pero es verdad que de momento no es lo que predomina en mi negocio. Pero, claro, lo que pasa aquí es que en mi sector es bastante complicado porque una cosa es vender investigación y diseño estratégico y otra cosa es vender pantallas. Tú cuando vendes pantallas, tú tienes un portfolio con las pantallas y es lo que ve tu potencial cliente. Al final, al ser algo más ambiguo en el sentido de investigación, sacar información de muchas encuestas, muchas entrevistas, o sea, se ve de otra forma y claro, venderse en sí y el tema de portfolio en sí ya es un melón grandísimo, porque hay veces que puedes poner cierta información, no puedes poner cierta información, hay veces que es como, bueno, vale, pues puedo poner más o menos esto, pero no puedo poner el nombre del cliente, o puedo poner más o menos qué es lo que he hecho, pero no puedo terminar de poner cuál ha sido el resultado final. Hay como muchas cosas de protección de datos y cosas de este estilo que es Mm, difícil venderse en ese sentido. Y aparte también, pues, o sea, no nos podemos engañar, BBVA no va a llamar a Agnes Vargas. Igual Pantuflas Manoli en algún momento sí que llama a Agnes Vargas, pero BBVA contrata una agencia y esta agencia si necesita manos extra o de repente tiene más proyectos y necesita alguien para cierta fase de un proyecto, pues ya cuentan conmigo. Entonces, lo más fácil en este sector es tirar por ahí, porque claro, Pantuflas Manoli igual se puede permitir contratar a Agnes Vargas, pero Pantuflas Manoli y ya se va a reír porque siempre pongo este ejemplo. Pantuflas Manoli, yo creo que no, no le ve el valor o quizás no sabe entender la parte del diseño estratégico como para pagar cierto dinero por eso. O sea, es verdad que es muy difícil a las empresas que no tienen una liquidez extraordinaria venderles algo mm. en lo que, bueno, pues es más difícil enseñarles los resultados, es más difícil porque, claro, es que los KPIs del diseño estratégico es que son súper variables. O sea, al final, vale, algo web, pues unos clics, tienes buenas prácticas de cosas, vale, muy bien, pero es que esto es muchísimo más ambiguo. Esto es una parte mucho más estratégica y para vender a Pantuflas Manoli o yo qué sé, o una empresa, pues incluso pyme a veces también es complicado venderle algo así. Es complicado porque es que no saben verle el valor y no saben que la inversión de 1.000, 2.000, 3.000 euros puede valerles para luego mejorar X, ¿sabes? Entonces, sí que hay Sí, proyectos, por ejemplo, como mejorar una página web, que bueno, pues eso sí que te da visibilidad porque hay números detrás, vale muy bien. Mejorar la usabilidad de una página web, eso sí que es más fácil de vender en ese sentido, pero si es un proyecto de crear algo nuevo o mejorar algo, mejorar procesos, eso a nivel venta claro. para un usuario medio pequeño es difícil. O sea, si no es BBVA, es difícil de vender. Hagamos un ejercicio. Mm. ¿Cuál sería un cliente tipo? Independiente, para ti, independientemente que entiendan o no entiendan los beneficios que les puede aportar este tipo de servicio. Hagamos un poco esa radiografía para entender si lo que se está haciendo ahora mismo para comunicar quién eres y cómo trabajas y qué haces y el beneficio, ver qué puntos de mejora podríamos detectar aquí, ¿vale? Vamos a pensar un poco en voz alta con tu permiso. Entonces, primero de todo, Pantuflas Manoli, me encanta el proyecto. Genial.
¿Es realmente un cliente tipo en el cual tú digas, con este sé que puedo ayudarle? En mi opinión, todo es mejorable, como dice mi padre, todo siempre se puede ¿Vale? mejorar. Eh, yo considero que, claro, esto depende mucho del modelo de negocio que tengas tú como emprendedor, porque es verdad que puedes coger proyectos de pildoritas de te doy una consultoría de 3 horas y te cobro, yo qué sé, me lo invento, 200, 300 euros y te ayuda a identificar X problemas y luego ya trabajar en el problema. Podría ser una opción, Vale, por ejemplo. Las empresas grandes sí que lo ven, porque en las empresas grandes, por ejemplo, el equipo más grande de diseño de España está en BBV. Entonces, claro, BBVA obviamente pues es mucho más fácil en el sentido de llegar porque el valor lo ven. El tema es claro, demostrar el valor a empresas más pequeñas. Es verdad vale, que yo ahora estoy, justo ahora casualidad, estoy en un momento de darle una vuelta a todo esto y vale, pensar un poco de cómo llegar a empresas quizás más pequeñas o pymes que igual no le ven tanto el valor, como intentar darles una especie de mini píldora de, vale, pues voy a ver qué problemas identifico en una semana de análisis, me lo estoy mm, inventando absolutamente porque no lo tengo cerrado. En una semana de análisis vamos a ver qué problemas podemos identificar y qué cosas podemos solucionar. Entonces, pues por un módico precio, en plan, un precio como mucho más pequeño de lo que cobrarías por un proyecto más grande, tipo 200 euros, me lo invento, puedes intentar como ver cómo acercarte a ese cliente. Y luego ya ahí puedes ver muchos posibles proyectos que, bueno, ya depende del presupuesto, de las ganas que tengan de gastar y lo sí, importante que les parezca esa clase de problemas, que al final son solucionar problemas en todos los sectores. O sea, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que un día estoy con IKEA, otro día estoy con BBV, otro día estoy con de repente Pull&Bear y al día siguiente Pantuflas Manoli. Y dices, es que aprendo de todos los sectores. O sea, sí, yo he estado año y medio trabajando con IFEMA en un proyecto y el conocimiento que tengo del sector ferial, sin ser yo nada de eso, me parece fuertísimo porque dices que al final te metes ahí hasta el fondo, investigas hasta el fondo, clientes, expositores, visitantes, y al final tienes un conocimiento de un sector del que no tenías ni idea, que te lo ha dado un proyecto en concreto y ya como que tienes algo de información. Entonces, eso es lo guay de la parte del diseño estratégico, que al final, vale, tú tienes que estudiar un poco antes de empezar cada proyecto y empezar en cada sector, pero es verdad que te da una visibilidad de un montón de sectores diferentes y puedes trabajar en de todo. O sea, desde mejorar webs hasta cambiar, esto verídico, hasta cambiar la estética de Pull&Bear. O sea, yo empecé con un proyecto en Pull&Bear hace muchos años que era para intentar mejorar el funnel de compra en la página web porque se caía en el proceso tal, tal. Pues ese proyecto, a través de la investigación, derivó en cambiar la imagen de las tiendas porque en la investigación se vio que no tenía sentido esa imagen de Massimo Dutti cuando está hecho para adolescentes, ¿sabes? Entonces, que era un proyecto en el que empiezas con el funnel de venta, terminan cambiando toda la imagen de la marca, me mm. parece como súper fuerte y como muy, no sé, me siento halagada de haber formado parte de ese cambio y ese tipo de cosas. Entonces, es lo que tiene este tipo de sector, que pues haces un poco de todo y desde trayectorias de cliente hasta mejorar webs, pasando por, yo qué sé, por crear una aplicación nueva y ver cuáles son las necesidades, que tienes de todo. Pasa que Eso es ahí lo guay. es lo que mola, pero a veces es tu talón de Aquiles. Y me explico. Al final, cuando vendemos servicio, vendemos horas. Y por horas es tu bien más escaso, porque al final son las horas que tú le quieras dedicar. Y lo que tienes que intentar conseguir es la mayor facturación posible por esas horas. ¿Vale? Evidentemente, aquí te interesa mucho más un IKEA o un BVA que Pantuflas Manoli. ¿Por qué? Porque básicamente la hora te la van a pagar 1000 veces más cara que el otro. Sobre todo, ya ni siquiera es un tema de percepción de valor, es un tema de liquidez, y eso lo has dicho. Entonces, yo creo que aquí, y yo creo que incluso inconscientemente, tú te estás dibujando tu propio funnel de clientes, pasa que hay que darle un poco de forma. Y a medida que lo ibas diciendo, yo estaba visualizando. Tu objetivo no es Pantuflas Manoli. Pantuflas Manoli es lo que te va a permitir en una fase alta del funnel generar un contenido que te valida y te da notoriedad de que da igual el tipo de proyecto, soy buena, sea el reto que sea, y tengo capacidad para hacer Claro. de todo. Pero eso, Pantuflas Manoli no es escalable, porque no puedes estar haciendo pequeñas cosas de pequeños clientes, porque entonces acabas en burnout y entonces tendría que entrevistarte en otro podcast maravilloso que se llama El Borde del Burnout y no en un café con Mike. ¿Qué pasa? Tú lo que tienes que tener es dos, tres clientes gordos que te dan esa estabilidad económica y luego creo que dentro de tu estrategia y me encanta el concepto de mamarrachadas,
tiene que ser precisamente eso, esas pequeñitas cosas que quizá es, incluso que no te las paguen para no tener que firmar NDAs, poder generar casos de éxito de uso que vean desde la parte más humana cómo trabajas, cómo has llevado a cabo ese proyecto y que lo puedas contar. Y ahí sabemos pues que el vídeo, ¿no? O el propio contenido te puede ayudar muchísimo a visualizarlo. Y eso ya es tu propio marketing. O sea, tu propio marketing que te va a llevar a ese tipo de cliente y que si encima lo haces en colaboración con otros expertos, vas a rascar de sus audiencias, que sus audiencias también va a estar esa red de sus contactos potenciales clientes y te van a ir Mm. conociendo. Entonces, a medida que le vas diciendo, digo, es que no, o sea, esto no va de que Agnes haga todo porque sí, porque mola, sino que es todo dentro de que tenga sentido en tu estrategia, porque si no, al final te va a quemar más Pantuflas Manoli que IKEA. Te va a Claro. quemar más, porque el retorno, te vas a decir, joder, me he metido en este embolado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para enviar una factura que encima ya veremos si me la pagan a 30 o 60 días? Que los del BBVA te la van a pagar a 60 o 90 días, ya lo sabemos, pero te la van a pagar. ¿Vale? Pero ahí es la estrategia financiera de cada uno. Entonces, yo creo que ahí tienes que ser, en algunas cosas veo que sí que lo eres, como mucho más exhaustiva y más exquisita con el cliente, con el cual vas a hacer ese proyecto que te va a consumir tu 50, 60 o 70% de tu jornada, y a ese le dedicas el tiempo, porque ese es lo que te va a pagar y te va a estar la estabilidad, sobre todo porque no se comenta, pero el freelance ya sufre suficiente por sí solo, que la inestabilidad económica Sí. es una de nuestras virtudes características y más con Hacienda por detrás, y este podcast no lo patrocina Hacienda, aunque no paran de enviarme notificaciones. Entonces, yo me centré en eso. Y lo otro, no lo veas tanto como quizá proyectos, sino míralo como creación de contenido. Y en este caso, por ejemplo, lo mencioné otro día. ¿Por qué monté este podcast? Porque me había quedado sin ideas de contenido. Digo, es que ¿de qué hablo más? Si es que a mí lo que me mola es generar este contenido, que luego hablaremos un poco del tema de marca personal, de la parte más humana y de los canales, incluso para llegar a los pantuflas, como para llegar a los BVA. Entonces, tú, por ejemplo, y por lo que has dicho, todavía no lo tienes definido, pero ¿cómo es tu funnel a día de hoy? Es decir, ¿qué canales estás utilizando para llegar a clientes? Me da igual si es pantuflas o si es BVA. Y vamos a ver si entre todos te podemos ayudar a dibujarlo un poco mejor. ¿Qué canales? No, ¿Vale? o sea, especialmente, conocer a mucha gente de muchos estudios, especialmente pequeñitos. Eh, y bueno, es que yo creo que son a través de, pues eso, lo que vas escribiendo en LinkedIn, tomarme cafés con gente, ya sabes que es mi hobby tomarme cafés con la gente. Luego también en muchos eventos, o sea, yo voy a muchos eventos y estoy vinculada a ciertos sitios, o sea, por ejemplo, estoy vinculada a la nave nodriza, que bueno, soy exalumna y he sido mentora el año pasado y bueno, pues como que intentas estar en un ambiente donde sabes que se mueve mucho diseñador, incluso a eventos van como asistentes mucha gente que tiene sus estudios, mucha gente con la que conectar. Y es verdad que de ahí he conocido a bastante gente, algunos de ellos por aquí. En LinkedIn también he conocido bastante gente que sí que me ha ayudado y pues he colaborado, pues, por ejemplo, con mi amiga Idoia, y bueno, con Raquel. Entonces, bueno, pues es gente que vas conociendo poco a poco. Lo que pasa es que yo tengo un problema y la realidad es que yo jamás me voy a vender en el sentido de soy diseñadora estratégica, hago esto, toma mi currículum. O sea, soy incapaz de hacer eso. Probablemente igual en algún momento por necesidad lo haga, pero yo lo que Ujú. intento es realmente crear conexión y que la gente luego llegue el punto en el que piense en mí para ese tipo de Vale. colaboraciones. Es verdad que si no conozco a la persona y de repente veo, pues en LinkedIn, por ejemplo, que es mi red, por si alguien no lo sabía, eh, en LinkedIn de repente veo que alguien publica en plan de no, es que estamos buscando algún freelance para colaborar, tal, no sé qué, pues sí que intento meterme un poco ahí, pero la Vale. realidad es que de momento no estoy haciendo cosas como coger perfiles que sé que toman decisiones en estudios de diseño y mandarles el currículum o escribirles o tomarnos un café con ellos. O sea, no sé, me cuesta mucho si no hay una relación previa. O sea, yo, por ejemplo, cuando me tomo un café con alguien de LinkedIn, en general, es una persona con la que ya he interactuado un poco, he Ujú. ido viendo y es verdad que he conocido un montón de gente así y mucha gente me ha ayudado a conseguir proyectos, ha contado después conmigo, vale, pero el momento ese de ir a la búsqueda de clientes como tal, Mm. pues, uno, se me da fatal, 2, no me veo nada y 3, es que tampoco sé muy bien cómo gestionarlo. O sea, por eso te digo que
para lo que estoy haciendo y para cómo estoy llevando la estrategia, que es cero estrategia, de conseguir clientes, no está saliendo ni tan mal. Es verdad que también, como ya tengo bastante, sí, tengo algo de experiencia en formación, pues también, por ejemplo, lo de la mentoría, pues se le ocurrió a Isa de la nave y me dijo, bueno, es que necesito a alguien tal, y yo, bueno, sí, para adelante. También estuve hace varios años trabajando en un bootcamp de profesora de la parte más estratégica, entonces ya tener algo de experiencia en eso sí que es verdad que hace que en formaciones me salgan cosas. O sea, por ejemplo, en noviembre he estado dando clase en un máster de diseño y me contactaron, pues supongo que verían el perfil, verían que realmente he hecho formación y he sido profesora y por ahí te salen cosas. Pero Total. eh, te tengo que decir que la parte de buscar clientes aún es lo que me cuesta. Cada vez que lo hablo con compañeros, todos estamos igual y es lo que más nos cuesta, porque, vale, que yo sé que trabajo bien, la gente que ha trabajado conmigo, como es capaz de, pues eso, de corroborarlo, ¿no? Como quien dice, pero no se me ocurre irme a venderme. O sea, es un problema probablemente, pero no se me ocurre ir a venderme. Pero Entonces así estoy. eso hay que cambiarlo, porque al final Ya, y justo hablaba de esto ayer y sé que leíste el post, ¿no? Es esa procrastinación encubierta en productividad engañosa. Porque al final la comodidad nos lleva a me relaciono con los expertos. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma y me entienden. Lo incómodo es ir a picar puertas y no me entienden. Soy la incomprendida, ¿no? Eso no creo que nos ha pasado a todos. Y yo creo que al final si has hecho formación, creo que la formación es lo mejor para sentar y bajar al barro y entender el idioma con el que comunicarte para que todo el mundo te entienda. Porque si eres capaz realmente de explicar lo que haces, por eso a mí me flipa dar formación, porque te obliga a aterrizar los conceptos, a realmente hablar en un idioma que el que tienes delante, sin importar su background, su nivel técnico, profesional o lo que sea, que te entienda. Entonces, yo creo que ahí es porque yo leo mucho tu contenido y creo que tu contenido está enfocado a quien entiende. O sea, yo leo a Agnes, soy diseñador y bueno, evidentemente estamos mega alineados porque habla desde la pureza del diseño, lo que mola, lo que no mola y tal. Pero quizás soy potencial cliente y digo, erudita del diseño, pero ¿cómo me ayuda? O sea, ¿cómo me lo llevo a mis pantuflas? Y es que tengo un problema, es que quizás ni me he dado cuenta y de hecho es una pena que no esté conectado, pero Bruno, que es, bueno, crea bastante contenido, ha buscado un poco ese elemento de, o sea, bueno, una cosa curiosa, ¿no? Se ha creado un pequeño agente, una gema de Gemini, que tú le empiezas a hablar y te dice cómo está tu marca personal. Y tú quizá te piensas desde el comentario, no, a mí no me hace falta marca personal y hace como desde la objeción va trabajando la gente para darte cuenta y sacarte esas carencias de decir, oye, claro, yo creo que en tu caso sería un poco qué tipo de contenido tú puedes crear para que independientemente del proyecto, ¿vale? Tú puedas transmitir tu conocimiento a escala, ¿vale? Porque si no, al final no puedes estar haciendo cafés todo el mundo, aparte de que vas a ir con la cafeína a tope, sino porque necesitas tiempo para dedicárselo a esos clientes más tochos que hemos dicho, pero si necesitas un poco escalar ese conocimiento, que generalmente es o lo hacemos a través de formaciones o a través de nuestro propio contenido, ya sea más grabado, pues tipo pues esta entrevista, que ya quedará y perdurará para siempre, o que prepares pues esos posts de LinkedIn o contenido más formativo. Pero creo que tendrías que empezar un poco a, si te da vergüenza vender, porque esto justo tuve la semana pasada una mentoría y decía esta persona, ¿cuántos contactos tienes en LinkedIn? 2000. ¿Les has escrito un mensaje privado a cada uno de ellos? No. Digo, pues ya está. Si es que tienes 2000. 2000 que al menos ya te han aceptado. O sea, no digo que te conozcan. Yo tengo 20.000, no me conoce nadie, pero bueno, al menos les puedes enviar de forma masiva un email, o sea, un mensaje que te contestarán, no te contestarán, te dan caso o no. Digo, pero ese es el punto de partida. El punto de partida es perder la vergüenza para contactarles. Y ya si encima, en vez de enviarles un mensaje automatizado, frío, que no te van a hacer ni caso, realmente haces ese caso de uso, ¿no? Ese contenido casi gratuito de te enseño las ventajas y lo que podrías llegar a ganar, porque aparte ya lo he hecho en otros clientes, la venta no la haces forzada. Y yo creo que, no ya. sé por qué no, en España no es, y de hecho tú no eres española, ¿no? ¿O sí? No soy española, Entonces, efectivamente. no entiendo, por ahí nos explicarás la procedencia, porque en España sí que tenemos mucha vergüenza a vendernos porque parece que estamos engañando en la venta y no es verdad. O sea, al final lo que estamos es poniendo en valor lo que sabemos hacer y luego la otra persona
¿no? El otro lado decidirá si esa aportación de valor es justificable al coste que nosotros consideramos que valemos. ¿Por qué? Porque luego siempre estamos, y esto, por ejemplo, Jorge Bosch, que lo entrevistaré más adelante, siempre dice, ¿por qué bajamos nuestros precios? No, yo te lo bajo. No, eso sería el ultimísimo paso. O sea, vale, pues reducimos cosas, pero mi precio es este. O sea, ¿por qué? Porque creas un precedente malísimo. Porque entonces, cuando te quieras ir a los IKEA de turno, pues irás con el precio de los otros e incluso a veces por el precio bajo no te van a aceptar porque no les vas a transmitir confianza. Es que el tema del precio también es un tema que, claro, o sea, al principio lo que más me costaba era poner el precio, porque era como, es que yo con tal de que me des 3 monedas, yo ya voy para adelante. O sea, yo al final llevo año y medio, un poco menos, pero año y medio siendo autónoma y claro, el primer melón era en plan de, vale, me lanzo, todo el tema de Hacienda, contabilidades y todo eso que no tengo ni idea. O sea, de hecho dejé AVE porque no estaba yo alineada con esa parte y encima luego le tienes que poner precio a lo que estás haciendo. Y es como, o sea, ¿cómo le pones precio a eso? Era como súper difícil. Y es verdad que después de un par de leches que te crees que, bueno, pues precio demasiado alto, precio demasiado bajo, tal, bueno, vas ajustando y la clave es, o sea, yo no está por aquí, qué pena, pero Marta Alemán, por ejemplo, que es amiga mía, es una persona que con la que siempre he hablado súper claramente del tema de los precios, del dinero, o sea, cuando he tenido un proyecto que, bueno, un proyecto, un intento de proyecto que me han dicho, vale, 4 meses de proyecto y yo, buah, ayúdame a presupuestar esto porque no sé muy bien en plan cómo tirar y siempre me ha ayudado mucho en el tema del dinero, porque eso es súper difícil si no tienes ni idea. Si al final vienes de agencia que dices, vale, pues a mí me pagaban mi sueldo y yo tan tranquila, genial, estupendo, pero no tienes como el conocimiento de ponerte el precio. Eso, punto número uno. O sea, punto número dos, es verdad que el contenido, o sea, ¿cómo te lo digo? A ver, puede estar más enfocado a diseñadores de lo que en mi cabeza estaba, porque yo te juro que siento que está como bastante básico, pero claro, al final llevas muchos años en diseño y puede ser que a alguien que no sea diseñador le cueste entender ciertas cosas, pero yo luego siento que cuando intento explicar algo, o sea, porque a mí el contenido que más me gustaría crear sería hablar de cosas rutinarias del diseño en el sentido de, vale, he visto esto fatal diseñado y yo lo haría así porque tal, tal, tal y tal y justificarlo. He empezado a hacer algún post de ese estilo, digo, te lleva un montón de tiempo, tienes que estar ahí investigando y tal y la gente, o sea, pasa de largo y es como, si es que no me importa que un post tenga 2 likes en vez de 37, si es que no ese es el tema es que quiero esa repercusión de que llega la gente que tiene que llegar, pero ¿cómo lo haces? Porque claro, en realidad ahora mismo mi cliente es competencia, por así decirlo, es gente que se dedica a lo mismo que yo, que necesita manos extra. ¿Es la mejor estrategia? No lo sé, es la que tengo ahora. O sea, al final, quizás el enfoque tendría que ser una empresa que tenga el dinero suficiente para contratar más o menos mis servicios, que le va el valor, pero que no esté de lleno metido en la parte del diseño. Claro, ese discurso debería de cambiar totalmente porque es otro Mm. perfil. Entonces, me cuesta. Es un tema que le estoy dando ahora mucha vuelta, sí, total. Pero fíjate, yo creo que vas bien encaminada. Lo único que creo que no eres consciente del valor que estás creando. Y me explico aquí. Primero de todo, el cliente potencial. El cliente potencial, el proceso, el diseño, los post-its de todo esto, un poco frío decirlo, pero le da un poco igual. Al contrario, él prefiere es quítate todo el proceso y dame el resultado. Lo que quiere es transformación. Entonces, cuando quizá enfoques el mensaje a la transformación, habla desde eso, desde qué hemos conseguido y cómo hemos llegado a conseguirlo y qué requiere conseguirlo. Porque ahí tienes también un trabajo muy fuerte de evangelización y de educación. Tú tienes que educar al cliente, porque el cliente no va a entender que esto quizá lleva como que tienes que hacer entrevista. ¿Y eso cuánto dices? 3 meses. Bueno, no, esto mi sobrino me lo hace en una semana. Y la IA, ya no te digo. Por suerte, Pantuflas todavía no se ha enterado que existe la IA, pero pronto llegará y nos dirán, si esto mi sobrino me hace un agente de IA y tal cual. Entonces, creo que hemos de hablar más desde la transformación. Y luego dices, y sí, da pereza, pero es lo más escalable, que es, si tú tienes el caso de uso de éxito, donde haces esa dissertation casi de cómo lo has hecho, no lo has hecho, no lo veas como que eso es un post y no le ha hecho caso nadie. Al contrario, eso es un post que se puede convertir en un activo digital
que incluso, y veo que está Lorena conectada, que en eso es una crack, se puede convertir en un vídeo educativo en YouTube, se puede convertir en la newsletter, se puede convertir en en un flujo automatizado de emails de cuando te llega un nuevo lead, le vas contando qué has hecho y qué has dejado de hacer. No deja ese otro caso de éxito que lo pones en tu página web. Y ese trabajo que te requiere un huevo de esfuerzo, tiene esas infinitas unidades de retorno que estábamos hablando. Es que esto, yo ahora que estoy con lo del post diario, a veces digo, tío, no sé, llevo 40 y pico días, ¿merece la pena? No lo sé. Y no quiero tomar la decisión ya hasta que no cumpla los 365. Porque yo creo que me están llegando muchas cosas sin yo darme cuenta, simplemente a veces por poner tonterías o posts que quizá me lo he currado más. Y aún así estoy pensando, y todo esto luego cuando haya escrito esos 365 días, ¿se va a quedar simplemente en un post perdido de LinkedIn o qué hago con todo eso? Pues no lo sé aún. Pero seguramente se canalizará de alguna manera. Ya, ¿Vale? Entonces, cuando de repente digas qué pereza, ese es el contenido bueno. El qué pereza. Porque ese es el que realmente pica. Porque, a ver, entre tú y yo, hacer un post chorra con likes tontos y interacciones en LinkedIn, le dices a ChatGPT Cloud con hook, no sé qué, que cree clickbait, no sé cuántos, y un CTA de cierre. Y el engagement es y comenta la palabra no sé qué, no sé cuántos. Y los revientas. O sea, los revientas. Da sí, igual la sí. tontería que pongas. Y si encima es algo súper ¿cómo usar Figma desde ahora que han sacado justo ayer o hoy Figma con Cloud Code? Pues oye, ¿cómo hacer el UX estratégico utilizando Cloud Code y Figma sin tú casi hacer nada y Open Cloud que te lo hagas solo? Es que eso vas a tener millones de visualizaciones, seguro. El Ya, tema es, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué te va a llevar eso que realmente merezca la pena o no merezca la pena? Si crees que es un contenido que da pereza, no porque te dé pereza hacerlo, sino porque sabes que te va a llevar horas, que las vas a dejar de destinar de la falsa procrastinación, no, la falsa ujú, productividad, es que justo hablábamos de este tema ayer, ujú. ese es el tipo de contenido. A mí me está pasando, por ejemplo, con Domina en 8N. Yo sé que es un curso que el día que lo acabe, y yo me pensaba que hacía 3 meses que lo había lanzado, ya son 5 y se me cae a veces la cara de vergüenza, porque digo: "Joder, es que me faltan todavía un huevo de vídeos por grabar", porque ese contenido, que sé que es el que me va a dar más escalabilidad, es el que más pereza me hace, pero no pereza porque sea un coñazo hacerlo, sino porque es que me requiere decir, tengo que pensármelo bien, tengo que probar el caso de uso, porque para grabar una mierda no lo grabo, ¿no? Y vas Eso es. procrastinándolo constantemente y te engañas cambiando la cabecera del canal de YouTube. Y dices, que me he autoengañado, esto no me va a aportar absolutamente nada. O sea, es que la gente ni se fija en eso. Lo que quiere la gente es, por lo que se están acordando de mí todos los días, Mike, tío, habías dicho que el curso son 30 días, llevas 7. ¿Dónde están los 23 que faltan? Ya, sí, sí, total. A ver, sí, yo también lo entiendo, lo que pasa es que, bueno, una es muy perfeccionista, entonces eso juega muy en contra, porque me hace mucha gracia que yo voy vendiendo que no, bueno, pues sácalo primero y ya pruebas y tal, y al final, o sea, consejos tengo, vendo que para mí no tengo, ¿no? Es como, Total. estoy todo el rato, sí, sí, tienes que hacer tal, y luego ya ves y ya cambias si hace falta y vas mejorando cosas. Mira, soy la primera que tiene, literalmente lo sabes tú, un podcast grabado desde noviembre es que no del 25, del 24. Estamos ahí con 2 capítulos grabados, una de ellas aquí presente, mi compañera Idoia, grabados desde hace año y medio, y no lo saco. ¿Por qué no lo saco? Porque digo, es que esto, uno, lo va a ver mi madre y mi hermana, punto número uno, y punto número dos, o sea, yo aquí mamarracha con mi móvil, con un trípode ahí presente también del Temu, o sea, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Sabes? Entonces, te da como miedo a no hacer las cosas perfectas o lo suficientemente perfectas que al final me estanco sola. Y lo de escribir, porque creo que me leen dos. Y cuando de repente me viene una persona que admiro que a día de hoy ya es amiga del sector, pero bueno, o sea, increíble que esté diciendo esto. Te viene y te dice: "Ay, te leo, sí, me gusta, escribes guay, tal, no sé qué". Me dio una vergüenza que dije: "Ahí va, pero si esta persona me está leyendo". Digo, yo escribí aquí para mí, en plan diario, o sea, obviamente hay gente que se mete mucho más en su vida personal, yo, intento separar, me gusta que no se mezcle mucho. Alguna cosa de repente se me escapa, pero intento no mezclar, ¿no? Pero dices: "Bueno, o sea, estoy yo aquí contando toda mi vaina para que me vean 3 y de repente te viene una persona que tú admirabas, que tiene su estudio y su todo, que terminas cenando con ella, no sabes ni cómo ha pasado eso, y te dice: "No, bueno, es que leo tu contenido, tal, no sé qué". Y yo es verdad que al principio tuve una época que dije: "Mira, voy a dejar esto, si no me está sirviendo de nada, yo qué sé", ¿sabes? En plan,
¿Mejor que estar sentada en mi sofá? Pues probablemente sí, pero no estoy haciendo yo aquí nada que dé ningún tipo de resultado. En ese momento, cuando la gente empezó a decirme, joder, te leo, o de repente, que yo estoy también metida en Sin Oficina, de repente me ha escrito gente diciendo, ay, es que admiro un montón tu contenido, te sigo, no sé qué, y yo digo, si es que solo por esos 3 momentos me vale la pena. ¿Me está sirviendo para llegar a objetivos laborales? Pues probablemente no, porque la realidad es que ahora mismo soy la primera que no tiene una estrategia, que estoy encerrada, sentada en mi casa pensando y digo, a ver, ¿a quién quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las redes? O Mm. sea, hoy, por ejemplo, he publicado un post y digo, vamos a ver, nos ¿sale rentable de verdad tener 47 herramientas de todo? Luego lo estuve hablando con una amiga y digo, mira, tenemos el Slack para hablar, tenemos el Discord, tenemos el Trello para no sé qué, lo mismo hace Asana, pero también tienes el Asana. Tienes luego el Figma, que la parte del Figma es absolutamente igual que el Miro, pero tú usas las dos porque yo qué sé. Es como, ¿de verdad necesitamos 47 cuentas de herramientas diferentes que la mitad hacen lo mismo o te puedes gestionar con tres? O sea, igual que con la IA, ¿vale? Es verdad que yo de momento estoy en modo ChatGPT, pero estoy absolutamente a tope con empezar con el Glot, que estáis todos a tope con el Glot y digo, vale, me tengo que meter ahí. Eh, pero ¿de verdad que necesitamos 7 herramientas de inteligencia artificial? Necesitamos No. 5 herramientas para diseñar. Necesitamos el Illustrator, el Photoshop, el Keynote, todo en fila necesitamos. Y digo, vamos a ver, igual también hay que sentarse un poco en general, no solo yo con mi intento de estrategia, hay que sentarse y ver qué necesitamos, qué queremos, cuáles son los objetivos y ver las cosas desde un punto de vista mucho más práctico, porque realmente yo estoy dándola todo. Si es que no he hecho lo del podcast porque digo, vamos a ver, tenemos la newsletter, estoy todo el día pesada en LinkedIn y luego encima quiero ponerme a sacar un podcast que dónde lo voy a subir tampoco lo sé. Entonces, igual hay que centrarse un poco. Si es que soy la primera que lo único que hace es crear contenido, hacer cosas, ir a 300 eventos, conocer gente, pero no estoy realmente consiguiendo los clientes que necesito, realmente lo que me da de comer no está siendo lo que tiene que ser. O sea, lo que me Mm. da de comer ahora mismo, gran parte son mis ahorros, porque estoy a otra cosa y estoy intentando probar y haciendo pruebas y error, que bueno, más o menos algunas están saliendo bien. Luego de repente me vienen y me dicen unas compañeras, ¿qué dice? Qué pesado, Ahmed. Sí, sí, ya lanzaré el podcast. Eh, que, a ver, también dices, vale, tienes aquí un contenido que parte es de valor, no sé si todo, porque tampoco hay que ir Mm. creyendo que todo lo que haces es maravilloso, pero parte sí que tiene valor y me ha dado bastantes cosas, incluso se les ocurrió a unas compañeras de Ladies That UX proponerme dar una charla en mayo del año pasado, ya hace un año, fíjate, dando una charla yo que no sabía ni de qué hablar, que yo admiro mucho a la gente que se lo cree mucho o que realmente, o sea, tiene el poder de creerse lo que está haciendo, de creerse el valor de lo que está haciendo, porque no es mi caso. Y yo cuando alguien de repente me dice, joder, te admiro porque no sé qué, o sea, me entra hasta la risa. Es verdad que esto también tenemos que trabajarlo, pero dices, es que la gente, o sea, les va bien y vale, que se habrán dado 3 leches, pero yo luego lo hablo con, pues por ejemplo, con David, que también está por, bueno, no está por aquí, pero suele estar por aquí, con David y con Mm. mucha gente pues eso, del sector, que son emprendedores, son freelance, todos me dicen, no, bueno, pues vas más o menos bien, vas encaminada, pero es que el problema es que no tengo un camino, si es que el problema es que yo voy tirando y voy haciendo eses y vamos viendo. Entonces, necesito centrarme mucho en eso, porque creo que puede ser un antes y un después en todo lo que estoy haciendo, pero bueno, pues estoy ahora intentando crear algo que, que tenga Vale. un sentido, que tenga un valor. Estamos ahí. Mm. O sea, aquí para mí hay dos cosas. El camino se hace caminando y es facilona, ¿no? La expresión esta, pero creo que cada vez lo creo más. O sea, cada vez creo más que es, al final todo de qué va, ¿no? Y el mundo en el que vivimos ahora mismo es, si quieres que te conozcan, no van a venir a buscarte. O sea, tienes que ir tú y cuanto más pesado seas, más te van a conocer. Y lo que decías tú es, y cuando quieran trabajar conmigo, que se acuerden de mí. Ya, pero es que si te han conocido en una fiesta hace 3 meses y no has vuelto a contactarles ni a hablar con ellos, nadie nos conoce y por mucha, o sea, por bien que nos hayamos pasado en esa fiesta o en esa charla o lo que sea. Y hay que ser muy pesados. ¿Cómo se es pesado? Creo que ahora mismo es relativamente sencillo porque es cuestión de crear contenido. Ahora, crear contenido es un coñazo. Y quien diga lo contrario es porque se dedica solo a ello.
porque si no, los que realmente no nos dedicamos a crear contenido y hemos de sacar la horita de turno diaria para lo que parecía que te iba a llevar 5 minutos, se acaba convirtiendo en 1 hora, pues requiere de un trabajo y laborioso. Y si encima vamos un poco free solo, que es como, bueno, pues hoy publico esto y a ver qué pasa, sin una estrategia definida detrás o un porqué, todavía es más complicado. Ahora, definir una estrategia sin haber empezado a andar, cuál es el mejor canal sin ni siquiera haber probado canales, o cuál es el formato, que ya no que mejor funciona, sino el que te sientes más cómodo sin haber probado cosas distintas, es una locura. Es que es una locura porque entonces es bloqueo. Bloqueas, no haces nada y otra vez hablamos de procrastinación, es bueno, ya Agnes del futuro decidirá cuál es el formato, cuál es el contenido y qué funciona y no funciona. Y luego hay otra cosa, que ahí hay cierto síndrome del impostor que tienes por ahí purulando, en el cual decías, joder, tienes una tasa de conversión de la hostia. Te han escuchado 3 personas y una te hace cliente. Es que ¿para qué quieres que te escuchen 10 y no vas a poder abarcar tantos proyectos? Y Ya, eso a ya, sí, veces, sí. el problema es que vivimos en un momento que hablar de miles de views es como, meh, hay que hablar de millones de views, porque qué pringao, solo te han escuchado 100 personas, 10. Hoy hay conectadas 11 personas y podemos decir, bueno, Agnes, cortamos, esto ha sido un fracaso, no se ha conectado nadie. ¿Pero por qué? Da igual, si es que da igual, porque es que solo necesitas una, o dos, o tres, bueno, depende de la cuenta de resultados, de lo que quieras conseguir. Porque, claro, nos han vendido mucho la idea de, no, necesitas 100, 200, 1000, 1.000.000. Sí, pues si te ve 1.000.000 de personas, que es morralla, que no es ni siquiera tu cliente, y esto lo veo mucho, pues yo qué sé, yo no soy fan de ver a gente bailar en TikTok, pero es que quizá tienes 1.000.000 de seguidores y cuando les digas de vender una camiseta te van a decir que no se gastan un duro. Tú lo que necesitas Ya, es, oye, tengo 10, 20, 100, 1000 contactos buenos, que cuando les diga que mis servicios cuestan un dineral, pues lo pagan. Y si no, pues no te preocupes, pues te voy a entrevistar en mi podcast y vamos a hablar de cómo te puedo ayudar a ti desde un caso de uso. Y ese puede ser un formato que te humaniza un montón y que sobre todo pone en valor, porque yo creo que al final el buen contenido va ya no solo de contar algo y a ver, a todo el mundo que genere contenido con la IA. Cuando pone la palabra resuene, eso es ChatGPT a más no poder. Si este post te ha resonado, eso es que lo has escrito con ChatGPT, así que por favor decirle que lo humanice y que no ponga eso. Pero cuando ese contenido realmente dices, me has dejado pensando, eso es bueno. Segundo, si encima te llevas un aprendizaje, y por eso Jorge Bosch lo hace muy guay, porque todo lo que les dé te llevas algo, pues ya, y aparte, ese aprendizaje, cuanto más transformativo, o sea, cuanto más se transforme, más notoriedad te da. Y hay que buscar un poco esa combinación para generar ese contenido. Yo ya sabes que siempre te he empujado al podcast porque creo que es el más natural. O sea, el podcast es el más natural. Y el primer episodio es una mierda, el segundo sale mal y a partir del 10º ya empiezas a decir cosas coherentes y ya empieza a fluir un poco tal. Pero es que si no has grabado esos días antes, que nunca llega el bueno, nunca llega el que de repente todo empieza a encajar, porque también hay mucha prueba y error. Pero lo mismo con los posts de LinkedIn. Yo leo tus posts de LinkedIn o de Substack de hace un año y no tiene nada que ver con los de ahora. ¿Pero por qué? Porque hay un rodaje. O sea, ¿no? Hay un pasito, se nota que funciona, que no funciona, que gusta, no gusta. Lo único, y por eso a mí me moló entrevistar a Víctor la semana pasada, porque luego él sí que él va construyendo, ¿no? Y en su cabeza pues tiene su funnel y sabe cómo lo va construyendo de cara a que siempre está vendiendo algo, aunque no te parezca que te lo esté vendiendo. Pues siempre está con venta. En tu caso, ¿qué servicio? Tienes que dar hacia allí. ya, Desde, sí, oye, sí. te ayudo, consultoría, tal. Y el podcast yo creo que es la forma, no sé, a mí me ha gustado, sobre todo porque ahora es que todo es IA. Y entonces, en un formato que es relativamente muy sencillo joder, al final desde el Substack te montas un podcast, pasa que claro, ahí es cuando pues en nuestra cabeza nos vienen los al borde del burnout, los tengo un plan, no es broma. O sea, te vienen los podcasts caros que claro, ¿por qué? Porque tienen detrás todo un equipo de edición, de todo, que ahora mismo pues quizá en los primeros episodios no te puedes permitir, porque no tiene sentido. Entonces, Ya. ahí, hagamos de psicólogos. ¿Cuál es ese? O sea, ¿no te da vergüenza publicar un post en LinkedIn donde te están llegando súper buenos comentarios? ¿Por qué te da tanta vergüenza el trípode de Temu? Es que, mira, a mí me pones una cámara en la cara y ahora Sí, porque, en plan, conversación de amigos, encima me están viendo, la mitad son amigos míos los que están aquí, entonces estoy tranquila, ¿vale? pero a mí me pones una cámara en la cara y yo soy Chandler Bing cuando le sacan fotos, en plan así, no puedo. O sea, de repente
siento que no soy yo, que estoy forzando, que me cuesta muchísimo. A pesar de que en los posts de LinkedIn o en el podcast se supone que, bueno, pues soy yo, y es verdad que todo el mundo me dice que como que, joder, te estoy leyendo y te expresas como tú, luego me pones una cámara en la cara y a mí me cuesta horrores. O sea, me siento, no sé, como si estuviera yo aquí, no sé, me cuesta un montón. Entonces, eso también es, eh, depende de la persona, porque yo sé que tengo amigos que me dicen, joder, yo la parte de escribir me cuesta un montón, pero es verdad que luego lo que es hablar simplemente es hablar. O sea, yo que me he planteado en algún momento hacer algo en YouTube porque, bueno, pues hay una cuenta que sigo que es de una chica americana, se llama Taylor Bell, que es muy guay, que hace lo que me gustaría hacer a mí a largo plazo. Es una chica que te habla sobre, bueno, muchas cosas relacionadas con negocios y tal, y bueno, muchos vídeos son patrocinados por herramientas tipo Notion y un montón de herramientas, entonces le va muy bien como creadora de contenido en ese sentido, pero habla de casos de éxito. Pues, por ejemplo, me acuerdo ahora de que habló de un caso de el Trader Joe, por qué triunfa tanto, también de Eleven, por qué triunfa tanto, y como que te explica mucho la historia, te explica qué es lo que pasa, por qué está triunfando tanto, y no sé, es un contenido que digo, joder, qué guay, me gustaría hacer algo así. Pero luego lo pienso y digo, a ver, tú, mamarracha, que a ti te ponen una cámara en la cara y no eres capaz de ser natural ni 2 segundos. Entonces, se me corta todo y no lo hago porque sé que delante de la cámara me cuesta un montón. O sea, al final, yo creo que lo que tengo medianamente bueno, por así decirlo, es que todo el mundo ve que soy tal cual, transparente, por escrito o no por escrito. O sea, al final, en la entrevista también que me entrevistó mi amigo Ahmed aquí presente en el podcast, yo era yo dando mi opinión. Entonces, uno, el estar sola en cámara me cuesta muchísimo, porque si es una conversación yo ya termina un punto en el que me relajo. Y dos, sí, o sea, me cuesta mucho el ser natural con un discurso que tienes ya como preparado, o sea, me cuesta mucho. Y yo sé que en algún momento quizás lo hago, y si lo hago, pues los 5 primeros capítulos o 10 serán un horror, pero en algún momento igual empiezo a crear algo que tenga valor, ¿vale? Puede ser. Pero me cuesta mucho el tema de la cámara, o sea, yo creo que lo que me identifica mucho es que soy yo, que digo las cosas claras, porque yo me acuerdo que una vez una chica de Sin Oficina me dijo: "Ay, un café", tal, y yo, bueno, claro, encantada, o sea, me lo tomo. De repente era como superfan, yo no entendía nada y le dije: "O sea, a ver, o sea, con todos mis respetos, escoge como mejor a quién admiras en ese sentido, porque, o sea, me agrada que te guste el contenido, pero la realidad es que soy la primera que digo, este mes he ingresado 100 euros. O sea, entre la cuota y el gestor ya salgo perdiendo. O sea, quiero decir, soy la primera que digo eso. Y creo que eso es lo que puede atraer ahora a la gente, porque la realidad es que no se ve mucho ese sincericidio, puede ser, y la forma de hablar que yo tengo de expresarme, de contarlo así. Entonces, eso es lo que me puede diferenciar en ese sentido, pero luego me pones una cámara en la cara y no soy yo, me cuesta. Entonces, pues, no te oigo. Errores del directo, lo sentimos. A ver, Mike, no te oigo. No, no te oigo. No te oímos, Mike. Paciencia. Ay, bueno, pues eso os cuento. No te oigo. No, errores del directo, queridos. Seguimos sin oírte. Ahora el podcast para mí sola. Claro, justo Ahmed, lo que estaba diciendo, que claro, como me cuesta mucho estar sola en cámara, pues Mike ha decidido que es el momento para que yo esté sola delante de la cámara. Gracias, Mike. Bueno, mi público, ¿cómo estáis? No, en serio, conéctate rápido, que me da angustia. ¿No funciona? Ahora, Ahora sí, hola Mike, ya estamos de vuelta. gracias, Y, cosas gracias. del directo y gracias, Ahmed, por los Cosas ánimos del a directo. Agnes. Em, es que es curioso porque no sé por qué una cámara nos bloquea tanto
cuando de repente tú que has hablado en público, hablar en público nos genera calma. Bueno, dentro del A ver, nerviosismo. calma. Calma tampoco, sí, pero puedo entenderlo. O sea, para mí es, no sé, es otro sentimiento. Dando clase, igual los primeros 10 15 minutos estás nerviosa y luego ya se te pasa y es como que te baja todo. Pero con la cámara delante, igual es la falta de costumbre, ¿eh? Hay gente que está más acostumbrada y le parece todo muy guay. O sea, Claro, no sé, yo tampoco he nacido siendo una persona muy protagonista en ese sentido, que es que luego me hace mucha gracia porque la gente, ay, con lo extrovertida que tú eres, tal, no sé qué. Mira, yo voy a 2 eventos en una semana y yo me tengo que encerrar 3 días en mi casa y no ver a nadie porque estoy saturada, o sea, y eso es así. Y parece que soy súper extrovertida, pero la realidad es que yo me esfuerzo a serlo por la situación que tengo ahora, pero, luego me pones una cámara, vamos a ver, una persona que no le gusta ser el centro de atención, nivel no me gusta mi cumpleaños. Entonces, me pones una cámara delante y estoy yo para hablar. No, no me gusta. Entonces, que igual es algo que tengo que curtir dedicándome a lo que me dedico, teniendo la estrategia que quiero llegar a tener, pues probablemente sí. Pero es algo que estoy posponiendo, procrastinando a tope todo el rato y en algún momento sé que llegará y en algún momento pues tendré un vídeo mamarracho que verán aquí mis supporters más fieles, como son Ahmed, Raquel y Doya, por ejemplo, vale, y, después, en algún momento, igual empieza a funcionar o empieza a tener algo de sentido, pero luego también, no sé, hay gente que ha nacido más para ser un poco más centro de atención. Yo realmente, pues, lo soy, pues bueno, o sea, una vez me llegó un comentario de una persona que, bueno, me llegó a través de otra persona, ¿no? Pero me enteré que se comentaba que yo en LinkedIn quería ser muy protagonista. Mi respuesta fue: "A ver, protagonista no, autónoma y que quiere clientes y que quiere sacarse, sus dineros trabajando en lo que le gusta". Es verdad que desde fuera sí doy esa impresión, me da como, no sé, hasta pena te diría, porque ya, no creo que sea eso, pero es verdad que en algún momento que me ha llegado algún comentario de ese estilo, digo, a ver, o sea, protagonista tampoco, pero la realidad es que si yo quiero clientes, la visibilidad que intento llegar a tener es la que me debería dar que yo consiga esos clientes o que me salga algún proyecto. O sea, al final yo no quiero ser famosa ni María Pombo ni nada. O sea, mi objetivo es trabajar de lo que me gusta, hablando de lo que me gusta sin meterme en contar mi vida, porque también, o sea, yo respeto todas las culturas, pero sí que conocemos tú y yo gente que empezó siendo como mucho más profesional y ha derivado a contar más su vida personal y que me parece muy bien que cada uno escoja lo que quiere. ah, Pero claro, yo, por ejemplo, no es mi caso y yo lo que quiero es que en mi faceta profesional se conozca lo que se tiene que conocer. Entonces, bueno, eso también depende de la persona. ah, Yo lo que quiero es que el contenido que genero llegue a la gente que tenga que llegar para que yo pueda trabajar de lo que me gusta. Entonces, pues igual tengo que ser algo pesada. No considero que sea pesada, no considero tampoco que sea flipada, que también me ha llegado como que no, es que te crees, yo no me creo nada, si es que soy la primera que digo que soy una mamarracha. Pero es verdad que hay gente que, bueno, pues que necesita decir ese tipo de cosas y creer que yo soy muy protagonista. Pues bueno, unsubscribe, o sea, ¿cómo te explico? Tampoco me importa ya, tanto, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso te lo tienes que quitar, porque al final hate are gonna hate, ¿no? O sea, no, hate te cae, porque al final es desde el por qué ellos no lo hacen, ¿no? Porque es tan fácil. Al final esto es no es que ni siquiera es estrategia, es quiero que me conozcan, tengo que hacer porque me conozcan. Porque al final, por desgracia, ahora mismo, hay mucho ruido y dentro del ruido es muy difícil distinguir entre lo bueno y lo malo y que luego aparte, no es como antes que eras arquitecto, hacías una super obra y ya está, la firmabas y ya te venía todo el mundo porque habías hecho esa obra. No, es que ahora les da igual. O sea, le da igual esa obra porque al final es, me conozco porque le he visto que se lo has hecho a no sé quién y lo otro, porque es como vivimos, porque es dónde está el cliente. El cliente está consumiendo un tipo de contenido o un tipo de redes sociales barra formatos que o estás en ellos o no existes, no existes. Y quizá es también esa red que hablábamos, ¿no? Hace un rato, esa red de contactos. Si solo potenciamos un lado, que es en el que nos sentimos cómodos, el otro lado es un total desconocido. Y por mucho que sean colegas los otros, los colegas pelean por los mismos clientes, los mismos proyectos. Y oye, sí, que yo creo que cabemos todos en este mundo, ¿eh? Pero que también hay que empezar a, oye, este cliente lo he conseguido yo, ¿por qué? O porque me ha conocido, o porque he llegado a él, o porque, yo qué sé, he vendido Biblias, me he ido puerta por puerta, ¿sabes? A vender Biblias, que claro, ahora mismo es un ejercicio que
nos lo plantearían como opción uno de busca clientes, puerta fría, y diría, estás loco. Que la puerta fría, al final, ahora por suerte, no es ir literal puerta por puerta, es o un mensaje privado o conseguir emails o publicar un contenido de vídeo que nunca sabes quién te lo va a ver o no ver y generar esa interacción para un proceso que creo que es muy complejo y no sé quién me lo preguntó el otro día, es decir, creo que salió en las entrevistas. ¿Cómo diferencias lo que es un profesional es bueno o es malo? Pues es lo que te conozcan, lo que te permitan conocerte y tú tienes que educar, tú tienes que saber pregonar. Y pues, no es que nos estemos vendiendo y estemos presumiendo lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que simplemente estamos diciendo, mira, yo tengo experiencia con esto, yo he hecho todo esto, para bien o para mal. Y a mí me encanta el tono humano porque, de hecho, yo siempre pregunto, cuando entrevisto a alguien para el equipo, digo, ¿dónde la has cagado? No, yo nunca la he cagado. Digo, pues estás descartado, o sea, no te creo, o sea, es que el día que la caguemos, porque la vamos a cagar todos los días, y si no la cagas es que no estás haciendo nada fuera de... no me sirves, porque prefiero que te equivoques, que arriesgues. Yo es que, joder, eres el primero que vas a abandonar el barco. Pero de, no, yo no estoy acostumbrado a lidiar con el fallo y el error. Pues es que fallamos todos los días. Sí, o sea, yo eso, creo que también me caracteriza a mí mucho eso, porque yo veo mucha gente maravillosa, estupenda, y que a tope con la gente que le va súper bien desde el primer día, que se viraliza un post en el día 2 de ser autónomo y de repente estás facturando 10.000 euros al mes, me parece genial. Mm, O sea, perfecto, pero también hay que normalizar y hay que darle visibilidad a la gente que, pues eso, lo estamos intentando, damos 20 vueltas, cambiamos de estrategia 7 veces, intentamos hacer las cosas que buenamente podemos, vamos conociendo a alguien, salen cosas más o menos, pero luego de repente tienes un mes que no te sale nada. O sea, es verdad que no me puedo quejar porque la verdad es que creo que no me ha ido ni tan mal para el primer año y bueno, me conoce bastante gente y he hecho bastantes cosas, pero claro, la realidad es que no es tan fácil todo. Incluso conozco gente con su propio estudio que después de irle 3 o 4 años muy bien, de ser varios empleados, tipo 4 o 5 empleados, se han tenido que quedar 2 porque, pues, de momento, las cosas no van como tenían que ir y no pasa nada. Y es que el normalizar eso, al final, es que todos somos humanos y, si te va bien, genial, y si no te va bien, pues bueno, pues, hay que intentarlo, hay que seguir viviendo y hay que intentar llegar a lo que quieres llegar. Es verdad que yo, dedicándome yo a la estrategia y dedicándome yo a intentar crear cosas, me hace como mucha gracia que sea lo que más me cueste, porque yo me he reunido con varias personas ya, pues eso, freelance que conozco, y todos en plan de, no, es que tienes que hacer una estrategia con esto, tienes que llevar esto. Yo, mira, llevo los posts así en un Notion. O sea, ¿tú te crees que yo tengo un Notion de los posts que hago? ¿Tú te crees que yo tengo unas temáticas? Hay mucha gente que tiene unas temáticas como muy fijas y bueno, pues vale, pues tengo 3 4 categorías y voy cambiando los posts, voy tal. Yo, si me sale escribir de una cosa que no tiene nada que ver con lo que hago y la quiero hilar, es que la voy a hilar. De repente, tuve una época también que me dio como por hilar cosas de música, que para mí arte, diseño es más o menos sinónimo en muchas cosas y bueno, intento hilar lo que se me pasa por la cabeza, pero también creo que es que tiene valor la forma en la que yo expreso las cosas y pienso. O sea, yo creo que lo más bonito que tiene mi trabajo es que nos pagan por pensar y nos pagan por darle como visibilidad a la forma que tenemos de ver el mundo. O sea, al final, la parte de la investigación, que sí, que todo el mundo puede coger un documento y hacer un resumen de eso, pero la forma de sacar la información, la forma de hacer las talleres, sesiones con clientes, o sea, ese tipo de cosas son las cosas por las que sí que siento mm. que nos pagan, y eso me parece como súper bonito y que aparentemente lo podemos hacer bien 3. O sea, porque yo siempre he dicho, bueno, pues, esta persona técnica, ingeniero o matemático que tiene estas cosas, este conocimiento, vale. O sea, es verdad que el diseño estratégico es mucho más ambiguo en ese sentido, pero también hay que saber sacar la información que quieres sacar, también hay que saber conseguir que toda la información, que muchas veces son semanas de información, lleguen a un documento de 2 folios y tenga todo sentido y está alineado. O sea, al final, creo que es un poco un superpoder de ver los puntos importantes y sacarlo de un cúmulo de información enorme. Entonces, no sé, creo que el quitarle valor a lo que hago muchas veces es un problema, porque realmente, tiene su valor y hay que saber dónde ir y a dónde acercarse y a qué clientes ir.
Sobre todo porque al final tú te estás comparando contigo mismo o con tus referentes, pero no te estás comparando tu conocimiento con tu cliente. Y ahí es donde estás chocando. Esto me pasaba, por ejemplo, cuando, ya te digo, y no es por hacer aquí autobombo, pero cuando lancé el curso Domina en 8N, sí dominaba o sea, no es que domine la herramienta, pero sí que la uso bastante, pero el propio curso me sirvió para controlarla todavía más y aprender incluso cosas que desconocía de la propia herramienta. Y ahí, que el curso está muy pensado para empezar desde cero, para cualquier background y nivel técnico cero, o sea, cualquier persona puede empezar, ahí está pensado de tal manera que cada uno va a llegar hasta el punto que considere, con que si realmente quieres la transformación final, pero no tienes el tiempo, ese creo que es el mejor activo que tengo de venta. ¿Por qué? Pero no de venta del curso, sino de venta de conocimiento y de notoriedad. Porque lo que me está pasando ahora es, oye Mike, mira, es que me flipa el curso, me he visto el primer vídeo, no más, o sea, no me hacen falta los 30 días, que veo que yo esto no voy a ser capaz. Oye, ¿tú me harías el proyecto? Digo, bueno, pues valorémoslo. Quizá me interesa, quizá no me interesa, y ahora me está faltando un poco el cómo hago mi rango de ticket de decir, ¿me merece meterme la pena en hacer esta automatización que otro se la va a hacer con Cloud Code, otro se la van a hacer no sé qué, y yo solo me voy a comer los marrones para ganar cuánto? O sea, ¿es dinero? Sí, pero ¿me merece la pena? Porque si miro el tiempo que al final no me merece la pena. Ahora, que es un proyecto muy tocho porque esa ha sido meter la cabeza o meter la pierna para luego hacer algo mucho más tocho, que es lo que hacemos en Cococo, entonces sí que me merece la pena. Pero hacer body shopping como tal, pues quizás no me merece. Ahora, que a raíz del curso tengo una red de contactos, de expertos que les puedo delegar y yo llevarme un fee comercial, pues oye, maravilloso, ¿sabes? Entonces, en tu caso yo creo que hemos de buscar un poco eso, hemos de buscar esa palanca donde cómo escalas todo eso sin que te dé pereza y sin que tú te sientes, uno, ni con síndrome de impostor, porque creo que es ese que nos lo hemos de quitar todo y no sé por qué nos han educado desde ese miedo, o sea, ya Sí, estamos educados así, más en España, y dos, de entender, y creo que ahí te falta hacer esa investigación en ti misma de cómo comunicar a tu potencial cliente para que realmente vean la aportación de valor y no tú uy, a ver si van a pensar que soy una flipada. No, o sea, tú estás hablando desde tu conocimiento y ahí funcionan muy bien los casos de éxito. O sea, ¿qué has hecho? No se deja de hacer. Porque con eso y eso te da carnaza para un podcast, para posts, para Substacks y lo que tú quieras, porque es desde un mismo tema, un proyecto, vale, este proyecto es desde contar cómo lo he hecho paso a paso, que es un contenido súper educativo, a el testimonio al caso de éxito, que entrevistas a la otra persona y qué percepción tuvo de ti durante todo el proceso, que es un poco el camino del héroe, a decir cómo eso luego lo puedo atomizar y sacar mini píldoras de, oye, pues aquí los aprendizajes, aquí la cagamos, aquí tuvimos que investigar esto. O sea, tienes contenido para aburrir. Eso digo, que a mí son formatos que me encantan porque no es el formato vacío. Porque yo el problema que veo muchas veces es que se viraliza en LinkedIn, ¿vale? Y creo que tendrías que probar otros canales, pero ¿qué se viraliza en LinkedIn? No la frase motivacional, esa es que no se la mira nadie, sino el que de repente haya un algo. O sea, que tú puedas extraer algo de ahí y que digas, ah, mira, esto es interesante. Y luego los que más triunfan en LinkedIn, y yo por eso estoy haciendo el experimento de los 365 días de publicar, es quien publica todos los días, tío, quizá no literalmente. tienes 200.000 views. Yo he tenido los dos ejemplos, ¿eh? Pero que cada día te vean 1000 personas, yo en mi caso ahora estoy en unas 1000 personas, 1200 al día, ¿vale? Es verdad que me encantaría llegar acumuladas a 1.000.000 de visitas. Y el año pasado escribí nada, solo puse un post del curso de N8N, 200.000 views. Que digo, joder, qué cruel. Llevo 40 y pico días y no llevo ni acumuladas ni 100.000. Pero da igual, porque me está llegando un poco a distintos tipos de audiencias. Y entonces, según qué post pongo, me llega una audiencia más técnica, una audiencia más que ya ha colaborado conmigo, una audiencia más de los coleguillas, que esos por suerte siempre están, o una audiencia de potenciales clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que mis posts, aunque quizás sí que había cierto hilo argumental más que estrategia, lo que estoy mejorando es un poco, es decir, vale, ¿qué puedo hacer para generar más clic? ¿Qué puedo generar para generar más engagement y que se lo lean entero? Y ahora me falta un poco, es decir, vale, ¿y ahora por qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿qué vendo? Porque claro, ahí Víctor, que lo hablaba en el episodio anterior, lo tiene muy bien montadito. Pero claro,
en mi caso personal es, ¿qué te vendo? ¿Los 2 podcasts o te vendo los servicios de consultoría e innovación de Coco o te vendo mis infoproductos de N8N o de podcast o suscríbete a la newsletter? Con un popurrí Es que, claro, que me pongo a bajar mi marca personal y ahora quiero hablar de la tuya, Ujú. ay, tío, si eres un puto caos, o sea, que haces 1000 cosas y no haces nada, o sea, centra, porque cuando quieres vender, no tengo una sola cosa que vender. Y ahí noto mucha diferencia de lo que decías, ¿no? De la transición de algunas personas, porque de repente eso realmente es su producto luego. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio ya no es vender servicio, sino que es vender impresiones, views, ¿no? Y alcance. Me parece espectacular, porque es el negocio más escalable del mundo. O sea, vender horas Hombre, es lo más limitante y quemador del mundo. total. Sí, sí. Y, o sea, también te digo una cosa, que yo siempre te digo que tú y Jorge, por ejemplo, o sea, sois personas que para mí son 7. Yo no puedo entender cómo os da tiempo a todo lo que hacéis, pero es que, claro, también el problema es que una persona con foco, que es lo que tenéis vosotros, No sé. pero a ver, tú lo que pasa es que te lanzas, o sea, porque dices: "Vale, necesito un espacio de podcast que no sea al borde del burnout, porque, la temática tiene que ser otra, y necesito ese espacio". Pues coges y lo haces, y luego la gente como yo, que le damos tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, que es como que, para lanzar algo necesitamos, no sé cuántas horas, no sé cuántos vídeos grabados y descartados, o sea, es una locura. Entonces, sí que es verdad que, el tener, lo del reto, por ejemplo, de LinkedIn de publicar una vez al día todo el año, o sea, me parece una locura, pero por otra parte, o sea, te da tanta información con los 40 y pico días que ya llevas, o sea, ya te está dando una información que dices: "Vale, es que publicando esto funciona no sé cómo", o sea, yo al final, lo que te decía, yo empecé publicando, pues, como si fuera eso la Wikipedia, y dije: "¿Qué estoy haciendo?". Y empecé a escribir yo y, también, o sea, a día de hoy, obviamente ya es te diría igual 2 años escribiendo, algo más de 2 años. Sí que sabes qué funciona menos, qué te puede dar algún cliente más o menos, qué es lo que publicas porque te apetece publicar, o sea, lo vas viendo más o menos qué es lo que hay. Lo que pasa es que, yo personalmente lo que no hago es eso con todo. O sea, escribir me da más igual porque, bueno, pues digo, bueno, pues lo escribo, lo lanzo y ya está. De hecho, otra cosa es que pocos posts en 2 años de escribir con frecuencia no he puesto para programar, porque a mí el darle a enviar me da como mucha angustia. Entonces yo lo programo, se me olvida y ya sale solo. Y ya, bueno, de Joder, repente pues dices: "Ah, ya lo pues haces es verdad". mejor que yo. Hay días que tienes motivación, hay días que escribes igual post para 2 3 semanas, los tienes ahí puestos y están en cola y se te olvida, y hay veces que dices: "Ah, vale, que llevo una semana sin publicar, pues, ¿qué hago Sí. ahora?". Y te pones ahí a ver qué publicas, pero es verdad que no sé, en mi caso, siendo yo una persona que se dedica a la estrategia, es lo que más coge en mí y soy superconsciente. Tengo que darle otra vuelta, tengo que ver qué formatos, tienen sentido y sobre todo eso, el tema de llegar al cliente. Lo que pasa es que, bueno, pues a una persona que le cuesta un poco ponerse una cámara en la cara y que le cuesta hacer la puerta fría, sea del estilo que sea. O sea, yo lo que intento hacer muchas veces es ir a eventos y cuando veo a alguien medianamente potencial cliente, pues después de una conversación tal, sí que le suelto la cuña publicitaria, en plan medio en broma, medio en serio, y se la suelto, pero lo que no hago es un puerta fría como tal de escribir un mensaje, y eso es verdad que mucha gente me ha dicho: "Es que tienes que hacer eso, es lo que deberías de intentar hacer, ¿qué tienes que perder?". Luego también he hablado con algún mentor que me ha dicho: "Vale, pues mira, tú el objetivo económico que quieres es este, más o menos, pues lo que necesitas es X clientes de este tipo, X clientes de este tipo, y vas viendo tal, no sé qué". Sí, yo la teoría me la sé. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es ponerte tú a hacer eso y ponerte a escribir a malipili. Entonces, bueno, pues es un tema, tiempo, poco a poco tienes que ir haciéndolo y en algún momento, pues publicaré cosas que tengo en la cabeza pendientes. Si es que yo estoy todo el día, yendo de influencer diciendo: "Sí, sí, se vienen cositas", ¿qué se ha venido? Pues esto, pues porque me he sentido engañada por mi amigo, que si Bueno, no, pues, no lo hago. sí, porque al final, joder, Entonces sabiendo que y ahora vamos a abrir algún melón, pero primero de sí, todo, es porque ya tienes ese contenido y, oye, un poco la razón de invitarte es perder el miedo. Si al final que nadie muerde, al contrario, tienes aquí gente de tu entorno y felices de verte, pues esta entrevista.
¿Que es la entrevista perfecta? No, pero es que tampoco es la razón de ser. O sea, no quiero que sea la entrevista perfecta, ni el setup. Estoy en una cabina de estas de llamadas de coworking y estaba perfectamente sonorizada, pero no es un setup perfecto. Da igual, porque yo creo que al final, yo creo que cuando alguien está aquí viendo esto o viendo luego la grabación, se quedan con las personas, con los mensajes. El problema es que nos han vendido lo otro, el que la producción sea espectacular. Pues no sé, seguramente mañana aparecerá una IA que le diré, mira, pues ahora nos pones a Agnès y a mí en un estudio de grabación de la leche, como si fuera pues cualquiera de los podcasts que ya conocemos, y ya está, y con nuestra voz y nuestro mensaje, que al final es lo que importa. De hecho, yo porque soy de la vieja escuela y para mí un podcast es de audio, no de vídeo. Pero bueno, como ahora el vídeo nos da el alcance, pues hay que hacerlo. Y luego, Pues vídeo. lo que decía Ahmed, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, que ese networking disruptivo le faltaría para mí el apellido que es, sobre todo, con alcance, o sea, escalable. Porque si no, lo que estamos haciendo es ir como muy hormiguitas a hormiguitas. Y ahora que tenemos los canales y los medios como para poder escalar todo eso y que esa forma de llegar a personas ya no es simplemente una, sino que es cómo puedo hacer para llegar a 5 a 10 a 20 o a 30 que estén filtradas e interesadas en lo que yo quiero, ¿no? Pues, y venimos de una época que sobre todo, pues quizá COVID, post-COVID, pues mucho webinar, mucho no sé qué, que todo esto que parecía que ya estaba quemado está volviendo. De hecho, todo esto yo Sí. noto, y sobre todo el presencialismo está volviendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que Agnès se dé a conocer en esos medios? Y luego, aprovechando, no sé si sigue Idoia o no conectada, pero joder, si ya habéis grabado un episodio, que nos dé feedback. ¿Qué le pareció la experiencia y cómo de mamarracho es ese episodio que vais a publicar? O sea, Vamos a publicar. sí, Sí, bueno, vamos no a sé, publicar. entiendo que lo publicaréis compartiendo audiencias, ¿no? Aunque sea tu podcast, pero te apalancarás también en su audiencia. Y eso es una de las cosas que a veces no se da cuenta de un podcast, pero un podcast, la gracia no es tu audiencia, la gracia es robar la audiencia de tus colegas y de las personas que te están haciendo el favor de compartir tiempo, ¿no? Conocimiento, y en nuestro caso, hoy te he robado la audiencia a ti. Y es así. Y luego de la misma manera que tú me vas a robar audiencia cuando se publique, porque van a decir, joder, qué interesante es Agnes, me mola lo que hace, pues la voy a seguir y a ver qué me cuenta en solo post-its, ¿no? No solo post-its, perdón. Entonces, Eso. eso es importante. Entonces, yo creo que es más, y además por lo que estoy viendo, creo que es más un bloqueo por un síndrome del impostor autoimpuesto, por miedo a un hate. Ya te digo lo que va a pasar el día que publiques el primer episodio. No lo va a ver nadie, entonces no te va a caer hate, es imposible, porque no lo ve nadie, Claro. ¿vale? Y que al final, joder, y tú lo sabes en diseño, al final, ¿cómo te haces mejor? Pues diseñando, entrevistando a más gente, conociendo más, probando cosas. Y desde ese probar, Sí, sí. todo tira. Y luego, y ya sabéis que a mí me mola mucho el tema de la IA y no me escondo, pues yo la utilizo constantemente y por eso puedo llegar a hacer todo lo que hago. Pues si no sería inviable, imposible, o sea, estaría quemado y no podría hacer nada. Pero la generación de contenido tiene algo que yo no he entendido hasta hace relativamente poco, que es y aunque lo hablábamos desde una versión más filosófica con Víctor, ¿no? De si el día que yo no estoy, dejo todo ese contenido, ya no solo es eso, sino que cuanto más contenido natural, no vale post creado por ChatGPT y eso decir que eres tú y retroalimenta. No, porque lo único que vas a hacer es ser más ChatGPT que nunca. Pero si eso realmente lo has escrito tú, si esa conversación realmente la has tenido tú, esa formación la has preparado tú y eres tú, es que tienes tanto contenido para adiestrar y educar a tus inteligencias artificiales, Cloud, OpenAI, la que sea, me da igual, que luego todo lo que quieras paquetizar viene desde tu esencia y de tu ser. Y eso yo creo que a veces no nos damos cuenta de que cuando usamos la IA, sobre todo para generar contenido, no tiene que generar contenido, tiene que estructurar nuestro contenido, nuestra forma de ser, nuestras expresiones, ¿no? Yo estaba con el post diario, evidentemente yo hago un primer borrador, le paso a mi minion que me ha hecho un cable a darle formato, estructura, me suelta ChatGPTizadas o claudedizadas que no me mola nada y le paso mi feedback, decir, tío, esto no soy yo, vuelve a analizar todo esto, saca mis patrones, no sé qué, y poco a poco, y al final acabo redactando yo. Pero me mola porque he pasado del error de decir hazme el post a vamos a construir el post juntos. Y desde esa iteración, claro, antes me llevaba 5 minutos, ahora me lleva una hora. Y a veces digo, hostia, pero me da igual, porque sé que estoy generando un contenido que cada vez es más yo, que soy yo en mi esencia y que luego ya será más cuando pueda empezar a aplicar la estrategia, porque el hábito de escribir con mi estilo
Porque claro, yo me conozco mucho mi estilo de podcaster, de entrevistar, pero mi estilo de escritura, pues yo escribo emails corporativos. Eso en LinkedIn pues no vende, ¿no? Entonces estoy viendo si quiero llevarme mi estilo de entrevista a escritura, pero sin caer en ser un Irra Bravo. O sea, porque no es mi estilo, no soy yo, y ahora todo el mundo escribe igual, ¿no? O escribes tipo ChatGPT o escribes tipo Irra Bravo. Y que al final lo único que ha hecho la gente es pasarle el libro de Irra Bravo a ChatGPT y decir, mira, aprende este estilo y escribe así. Y va, igual que si dices que escriba como Marian Rojas, escribe como Marian Rojas, ¿eh? ChatGPT lo hace Guau. tal. Entonces, vuelvo un poco a eso y de hecho, creo que lo comentaba Olga de Andrés en su podcast, que 2026 va a ser el año donde vamos a usar más la IA desde la visión más humana posible. Claro, Entonces, creo que aquí, ¿no? Como humanos que somos, y más ahora con Open Cloud y todas estas locuras que están pasando, vivimos un punto que es, cuanto más contenido humano en bruto, sin editar, sin nada, creo que es lo que nos va a hacer diferenciar del resto. Porque incluso los vídeos de MrBeast, que aunque me flipan, a mí personalmente yo no estoy diseñado o pensado para ser su target, porque a mí me agobian, o sea, me generan una ansiedad espectacular y yo no puedo ver. Y eso que son vídeos que quizá me encantaría que durasen 1 hora, pero como los comprime en 15 minutos, es un contenido que me estresa, me estresa y me agobia. Y no estoy en ese punto de decir, ¿no? Otros momentos, por ejemplo, este café, hubiera dicho, no, no, a los 45 minutos tengo que cortar porque es la retención que sé que voy a tener. Si paso la hora, le ha cagado, como llega a 2 horas, que no lo va a ver nadie. Pero ya, da igual. ¿Por qué? Porque estamos generando, por un lado, una conversación interesante, que la haríamos exactamente igual sin grabar. Dos, estamos generando un montón de temas que luego, si los quiero convertir en alcance, los voy a romper en trocitos para dar alcance y en una estrategia de contenido, sin ahora estar definida, pues me va a decir cuál es el tema que trata con Agnès, que más tráfico me está generando y más interés, ¿vale? Y que a su vez es, cuanto más vuelque mi pensamiento en esta entrevista, en este contenido, el día de mañana más elementos tengo para poderlos utilizar para generar otro tipo de contenido que realmente es el mismo, pero paquetizado de otra manera. Dice ahí Ahmed, las IA tienen que tener a creativos y creadores como sus directores para que los contenidos tengan su voz y esencia. Totalmente. Pues que es así, y quien no lo haga así es que no se ha enterado de qué va esto. Porque si no, al final, el que realmente, y hablemos un poco de la IA en el UX estratégico. Yo le puedo decir a Cloud, hazme un deep research de no sé qué y dime los pasos para mejorar la estrategia de UX de cualquier proyecto. Le paso una URL para ir a web, que sería lo más fácil a una app, y me lo va a hacer. Pero en el momento que me haga eso, yo no sirvo para nada. Yo soy reemplazable, porque no estoy aportando nada. Y el tema es que a mí lo que me envíe Cloud o ChatGPT me va a parecer maravilloso, quizás lo lees tú, Agnés, y dices, una mierda. ¿Por qué? Porque tienes criterio como para evaluar lo que te devuelve. Y cuidado, y a no ser que, y este es consejo ya de abuelete de la IA, manda narices, solo 3 años de IA, ya somos abueletes de la IA, que es que la IA te devuelva un no lo sé hacer o no lo sé, es muy bueno. El problema que no se lo configuramos en la configuración de cómo se debe comportar, yo se lo pongo, digo, oye, si no sabes algo, di que no lo sabes, antes de devolverme cualquier respuesta. Yo sé, yo qué sé si me estoy jugando la vida o no, con tu respuesta de, uy, lo siento, no volverá a pasar. Pues no me vale. Entonces, ahí es cómo creamos ese criterio. Entonces, yo no sé si en el UX, porque el UI sí que estamos viendo que ahora Figma se ha conectado con Cloud Code. Perfecto, le dices lo que quieres, se va a buscar los millones de referencias y te saca la misma página web que el resto del mundo, ¿no? Porque ya son todas iguales, son muy lovable todas. Claro, en UX, yo no sé hasta qué punto, bueno, entiendo que tú has trasteado con estas herramientas. ¿Cómo claro, notas a ver, si avanza o no? sí, para empezar, no hay que creerse mucho siempre lo que te dice, porque es verdad que literalmente yo en alguna investigación, lo he usado así como más a modo prueba a ver qué me dice, y o se inventa información o estás haciendo un análisis en, me lo invento, en España de un producto español y de repente te mete, un ejemplo de Tailandia de no sé cuantitos que, claro, al ser mercado diferente y todo, no aplica, para empezar. Para seguir, es verdad que
en algunas cosas nos puede facilitar un poco la vida, pues te puede ayudar a conseguir los enlaces que vayas a investigar como tal. Claro. Pero muchas veces tú tienes que ir a la fuente, investigar la fuente de verdad y ya sacar la información de ahí. O sea, eh, no voy a negar que es una herramienta que nos facilita la vida a todos si sabemos usarla bien y si sabemos darle el uso que hay que darle, pero en este caso en la investigación sí que creo que es más de que te ayude a buscar la fuente, la parte de la búsqueda, porque es verdad que al tener acceso a todo, no siempre atina, pero gran parte de las veces sí que te puede ayudar a empezar una investigación o como a pues acercarte a por dónde tirar, ¿no? Al principio. Después también, la filtración de la información muchas veces sí que te la puede más o menos hacer. Mm. ¿Mejor o peor? Pues depende mucho. Yo soy partidaria de, siempre revisar todo súper bien, porque es verdad que Mm, al final es una inteligencia artificial y al final, pues, puede hacer un poco lo que le dé la gana. También es verdad que hay con muchas empresas con las que se firma NDAs y cosas de no poder meter información, porque claro, tampoco puedes hacer una investigación y meter toda la información ahí y venga, fíltrame esto, sácame 3 cosas. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, eh, es muy, muy difícil que te haga el trabajo como tal el mismo que tienes que hacer tú. O sea, quiero decir, puedes ayudarte a conseguir ciertos enlaces, a que te guíe un poco, igual, te envía alguna investigación relacionada con el tema del que puedes sacar algo de información, eso sí, Mm. pero no creo que esté el momento de sustituirnos. Además, yo siempre digo que esto es una conversación recurrente con gente del sector, que la parte de investigación de voy a investigar esto, pues un benchmark o lo que sea, vale, te puede ayudar más. Pero yo me parece difícil que a día de hoy una investigación se pueda hacer solo con inteligencia artificial, en el sentido de que Total. no te vas a fiar de una inteligencia artificial para que te responda las preguntas de la forma en la que el cliente te tiene que responder las preguntas. Al final, el superpoder del diseño estratégico en gran medida es la parte de la empatía, de intentar ver cómo empatizas con el cliente. Hay mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, que viene de la antropología, la psicología, ese tipo de perfiles. Entonces, una inteligencia artificial, o sea, es artificial. Ya por definición, mucho tiene que cambiar la situación para Total. que una persona se fíe lo suficiente para hacer una investigación con ellos. Y bueno, yo creo que sí que nos ayuda a todos en todos los aspectos, pues eso, creación de contenido o empezar un análisis, vale, sí, muy bien, pero creo que está muy, muy, muy lejos de sustituir la parte del diseño estratégico. También te digo que el diseño visual, siempre tengo una conversación, bueno, es que es una conversación recurrente con diseñadores más de la parte visual del diseño, que siempre les digo que yo creo que lo que va a pasar con la parte visual es que simplemente la parte de picar piedra, por así decirlo, del Figma, poniendo los sistemas de diseño, eso igual sí que puede llegar a un punto medianamente cercano donde la inteligencia artificial se coma eso y el trabajo como diseñador sea como jefe de IA y supervisor de lo que está haciendo lo que tiene que hacer y que las cosas están diseñándose como se tienen que diseñar, pero una IA nunca va a tomar decisiones de diseño, al menos con la IA que conocemos ahora. Igual dentro de 300 años las cosas son diferentes, ¿no? Pero ahora mismo no va a tomar decisiones de diseño y los diseñadores nos tenemos que encargar de que esté todo alineado con las decisiones de diseño que queremos tomar y que todo esté, pues eso, dentro de la ayuda que nos puede dar la IA, esté enfocado a lo que estamos buscando y que todo esté bien y que filtre la información que tenga que filtrar. Si tú estás haciendo un análisis para Latinoamérica, que no te dé datos de sí, porque esta empresa en Estados Unidos me parece muy bien, pero el mercado es diferente. O sea, yo al final tengo que hacer un análisis de la situación política, económica y todo a nivel Latinoamérica. Si de repente me metes el caso canadiense, pues muy bien, pero no aplica porque no está alineado con lo que estoy buscando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También es verdad que creo que no están muchas veces del todo actualizados y igual te manda un informe de diseño de hace 2, 3 años y está muy bien, pero el diseño es un sector en el que cada año hay informes de diseño hechos por empresas como súper grandes, tenemos todo el rato análisis de tendencias, entonces las tendencias cambian muchísimo de un año a otro, ya no te digo de 2 o 3 años. Entonces sí que te sirve y te da una idea de muchas cosas, pero creo que aún está bastante lejos de quitarnos el trabajo, por así decirlo. A mí molaría, en esa búsqueda de ideas de crear contenido,
que hicieras el experimento de cómo lo hago yo como experta, cómo lo hace la IA por sí sola. Y un poco mostrar esas carencias para que las personas también puedan empezar a crear criterio. Porque yo creo que al final es lo que decía antes, ¿eh? Yo creo que es un tema de criterio. Porque yo vengo más del mundo del desarrollo y me parece lo mismo. O sea, quien solo pique líneas de código creo que lo va a tener muy complicado. Porque creo que va a ser el orquestador de sus agentes de cara a que programen, pero que programen orquestados por esta persona y que les va a obligar a estos agentes a programar cada vez mejor. Y lo que es tiempo de humano, de teclear un bucle, un condicional, no sé qué, eso va a ser una pérdida de tiempo. O sea, y se va a poder programar mucho más rápido, pero evidentemente desde el criterio, como digas, hazme una página web, te la hará, pero lo hablas desde que no tienes criterio y lo que te está haciendo es un churro, pero tienes el efecto wow de, qué diseño más bonito. Pero claro, luego lo ve el de diseño y dice, pues esto es una mierda, es como un clon más de otro proyecto. Entonces, yo creo que ahí molaría mucho un contenido tuyo que fuera en plan, he hecho el experimento y esto ha sido un fracaso, ¿no? Ya me estoy imaginando hasta la miniatura clickbait y de repente es, oye, ¿cómo se hubiera hecho esto, no? Pues he hecho esta investigación y empieza, mec, 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 todos fallos, y luego es, ¿cómo se hubiera hecho? Y encima haces ese contenido educativo que te llevas un algo, decir, oye, pues vale, a Inés me ha explicado que, oye, cuidado, si lo hago con la IA, es mejor hacerlo copilotado, y estos serían los pasos que debería tener en cuenta, que la IA, evidentemente, se ha pasado por el forro y no ha tenido en cuenta esa visión. Se puede ser un contenido, yo creo, bastante chulo, para no solo post-its. He apuntado para post y para la newsletter también eso, que creo que es contenido importante. También eso, yo ha llegado un punto en el que he intentado no hablar mucho de inteligencia artificial, porque es que yo cada vez que ahora mismo abro LinkedIn es como, o sea, por favor, el 80% de los posts tienen que ver o están hechos con IA, que no descarto, o están hablando de algo de ella. Y es como de que, o sea, sí, a tope, pero ya llega un punto en el que no puede ser el 80-90% de todo el contenido que hay enfocado a inteligencia artificial, porque, o sea, ya está. Que sí, que todos la estamos usando, no pasa nada, algunos mejor, algunos peor. Yo también veo de repente una persona que publica cada 2 meses un post y de repente le ves, o sea, vamos, es que los iconos y todo, o sea, que dices, que canteo, que no tengo ni que leer más de una línea y sé 100% que esto es ChatGPT que le has dicho, escribe un post sobre Cunchinflún y cogen y lo pegan. Y digo, y yo, o sea, no puedo entender cuál es la finalidad de publicar eso, porque lo único que estás haciendo es que la gente sepa que lo estás usando mal y que realmente no estás dando ningún tipo de contenido que tenga calidad, porque Mm. es que si yo le pregunto lo mismo, me va a contestar igual y lo voy a publicar tal cual. Y que me parece muy bien, soy la primera que se inspira. Incluso muchas veces lo que hago yo en cuanto a contenido es, vale, necesito que investigues un poco las noticias sobre diseño que están pasando últimamente. Me acuerdo un post ahora de una feria de diseño en Japón que dije, no tengo ni idea de la existencia de esto, sinceramente, pero bueno, tú le vas preguntando en plan de, oye, háblame de noticias sobre diseño y, joder, de repente te habla sobre cosas interesantes, investigas un poco y ya tienes la decencia de crear tu post. Pero eso de, vale, pues venga, ahora me creas el post y literalmente te está copiando un artículo de una revista de diseño que dices, es que esto me parece una sirvenjonería, de verdad, o sea, no Entiendo. tiene ningún sentido que Ya. dices, por favor, es verdad que, pues eso, lo usamos todos, intentamos adaptar a nuestra vida y a nuestro trabajo, porque al final, vale, soy diseñadora y no me va a diseñar nada, pero pues me puede inspirar en contenido y es una herramienta más y nos ayuda, pero es que yo veo cada cosa por LinkedIn que dices, por favor, madre mía. O sea, qué vergüenza. Además, me hace gracia porque justo ahora me acuerdo de un chico que me escribió y era como, oye, ¿me puedes decir algún divulgador que conozcas sobre diseño, tal, que me gustaría investigar un poco? Porque pues me empezó a hablar de divulgadores de diseño y luego entras en su perfil y tiene 3 posts de, en plan, uno al mes, que son todo creados con IA, que se le ve el plumero que dices que tú ¿para qué quieres seguir a divulgadores si luego haces esto? O sea, ¿qué más te da el contenido? Si es que total, si lo que quieres es que tener 5 seguidores más, pues enhorabuena. O sea, yo es que me parece muy bien que yo tenga 1900 no sé cuántos, genial, divino, pero es que no es mi objetivo. O sea, mi objetivo es otra cosa. Yo quiero trabajar de lo que me gusta y llegar a la gente que tengo que llegar, que es verdad que me has dado bastante que pensar con la forma de llegar a la gente y los perfiles a los que llego, porque pues efectivamente igual hay que darle una vuelta
cómo se habla de diseño, creo que es súper difícil de todas formas, porque cuando ya estás metido y hablas de diseño, o sea, igual en otros temas también, ¿no? Pero diseño es como que más o menos todo el mundo sabe qué es el diseño, pero a la vez meterte en profundidad es como que un poco más complicado. Entonces, muchas veces pecas de que escribes para gente que ya sabe por miedo a parecer que estás diciendo uno más uno son dos, ¿sabes? Entonces es como complicado darle esa forma a un sector que más o menos lo conoce todo el mundo, porque si fuera algo más específico dices, vale, pues de esto no sabe nadie nada, pues voy a intentar, me invento, pues de repente con pilotos de aviones, que es un tema como súper tabú y que no sabemos nadie nada, pues es verdad que es una temática que puedes empezar muy desde abajo, muy desde cero. Se me acaba de ocurrir justo ahora una influencer que es piloto y que cuenta Sí, cosas y quién me es. parece súper interesante. Sí, Pues me parece súper porque es el interesante apellido. eso es. Me parece súper interesante la forma en la que intentas dar accesibilidad a algo que es bastante inaccesible en ese sentido, pero luego el diseño, me parece que al final, más o menos, todo el mundo controla un poquito de qué es el diseño que hacemos los diseñadores. Entonces, meterte desde abajo, no sé hasta qué punto tiene sentido. Sin más cosas que le doy yo vueltas, pero es interesante como saber la visión de, pues igual tienes que empezar un poquito más de abajo y empezar a, vale, o sea, es que, ¿qué es el diseño? O sea, este libro de aquí que he hablado antes, literalmente en la contraportada y la portada también, lo primero que te dice es, vale, o sea, definición de diseño, para empezar, vamos a partir de ahí, porque mucha gente de repente confunde arte con diseño, las mezcla, que muchas veces son sinónimos o no, entonces, claro, ¿qué es el diseño? Simplemente la pregunta, ¿qué es el diseño? Pues eso ya te da para vete a saber cuántas definiciones diferentes, entonces, sí, habría que darle una vuelta a eso, Total. correcto. Seguramente le pediré a ChatGPT o a mi Minion que es, oye, de la transcripción de la entrevista con Agnès, define diseño y a ver qué sale. Es que, sí, pues, para mí, a ver, yo también depende de la persona, ¿no? Pero yo soy una persona que sí que, sin quererlo, mezclo mucho, arte, diseño ¿Vale? y inventar cosas. O sea, para mí Leonardo da Vinci era diseñador y punto. O sea, es que no hay otra. Era diseñador. Veía unas necesidades y diseñaba. O sea, los inventores para mí son diseñadores y eso no me bajo de ahí. Es literalmente eh, desde dónde empieza el diseño. De hecho, también me acuerdo en este libro, igual estoy pesada, pero lo he leído hace poco, entonces, bueno, Lo pues pondré le en los estoy dando bastante. lo pondré en la descripción del episodio por si se lo quieren Sí, copiar. no, ese libro también empieza hablando con que el diseño empezó literalmente, vete a saber cuantísimos años antes de Cristo, tengo la cifra por ahí, pero no me acuerdo ahora, y literalmente cuando empezaron a tallar las piedras para matar animales para comérselos, o sea, eso había que diseñarlo. Y es que el diseño empieza de ahí, o sea, no empieza de que Pepito de repente ha creado no sé qué tipografía, si es que sí, muy bien, pero es que el diseño para mí, todo lo que implique solucionar problemas, inventar algo y crear algo desde cero, empieza por el diseño. Entonces, pues para mí el arte también es diseño y Claro, gente tipo, esto ya he publicado sobre esto, pero bueno, por ejemplo, David Bowie para mí, más que artista, también era casi diseñador, porque claro. el tener, o Rosalía, por ejemplo, que tienes cada fase de tu vida, cada disco es una etapa que te identifica con una estética, que te identifica con un estilo de música, una forma de hacer las cosas, una clase de show, o sea, todo eso es diseño. Entonces, gracias, Enrique. Yo, para mí, los diseñadores son creadores y es, o sea, desde el momento en el que se creó el universo, es todo lo que implique crear cosas. Y, a ver, sobre todo, especialmente yo, que soy diseñadora estratégica, que es, o sea, centrarte en mejorar cosas y solucionar problemas, si eso es diseño, pues ya todo es diseño. Bad Bunny también. Sí, todos los que tienen una fase, o sea, yo, pues para mí un ejemplo clarísimo es David Bowie, porque es que tú, cada disco que escuchas es una época diferente y dices que estás diseñando música y estás diseñando fases y dándole forma a todo. O sea, no sé, me parece increíble y para mí el arte es sinónimo de diseño. Y ya está, ya con esto nos Cerramos voy a con esto. dejar comer porque son las 3 casi de la tarde y Total. llevamos aquí 2 horas, pero De sí, hecho de hecho, te iba a decir con qué mensaje querías cerrar, pero creo que ya has cerrado con el mejor mensaje estoy, posible. estamos, Así que si hemos te cerrado, sí. parece, lo dejamos aquí, Agnès. Mil gracias. La verdad que, oye, se nos ha pasado volando estas casi 2 horas. Espero que todas las personas que han estado conectadas hayan disfrutado de la conversación. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden saber más de ti?
Pues en Substack no solo posits, y en LinkedIn Agnes Vargas, una señora muy pesada que publica muchas cosas y eso, pues desde David Bowie hasta de repente un caso de algo que no me gusta cómo está diseñado, pero bueno, pues así funciona mi cabeza y me gusta expresar lo que funciona, y cómo me expreso, cómo pienso y lo voy soltando por LinkedIn sobre todo y por Substack. Y bueno, próximamente igual en algún formato en vídeo, pero eso ya veremos. A ver cuántas ganas le echo a eso. Bueno, yo lanzo, si te parece, para cerrar, que si alguien quiere participar en tu podcast sobre diseño, ¿no? Que te contacten y así tienes más invitados y te sorprenderá que al final más gente de la que te imaginas va a querer participar. Eso es. Pronto tendremos noticias sobre ese podcast de diseño. Se vienen, Ya se veremos. vienen, se vienen cositas. Pues lo dicho, cerramos aquí. Mil gracias, Agnés. Mil gracias a todos los que habéis estado en directo. También gracias a los que vayáis a ver esta grabación hasta el final. Y nos vemos miércoles que viene. Acordaros, un café con Mike a cada miércoles a la 1. Hasta luego. Chao. Hasta ahora.